Sí, bueno, buenos días. Ayer partíamos nuestro informe policial y comentábamos, yo hacía una pregunta, ¿qué nos está pasando? Son esas y muchas más preguntas las que tiene Ana Karina, quien es hija de esta mujer víctima de 62 años, que fue justamente allá en el Cerro Renca, en las faldas del Cerro Renca. El principal hoy día investigado en esta causa, en este crimen, es justamente tu pareja, es el padre de tus hijos, de hecho. Y primero que todo te quiero agradecer hoy día por tomar el valor, el coraje de estar junto con nosotros para expresar solamente un mensaje, y es por eso que está hoy día Ana Karina con nosotros, pedir Claro, justicia. pedir justicia, claro. Y que esto sea más que todo por femicidio, porque me imagino que más años de condena, y que esto no quede así, que él pague la pena máxima pues por todo esto, porque me arrebató a mi madre y la forma en la que se ensañó con ella es algo doloroso, triste. Es algo no soportable, o sea, es una cosa que no puedo explicar cómo yo me siento, cómo se siente mi familia con todo esto. Y por eso mismo te quiero agradecer estar esta mañana con nosotros, Ana Karina, porque este hombre hoy día investigado ayudó en la búsqueda. Tú confiabas en él aportó incluso antecedentes, dijo de hecho que había salido de la casa rumbo a San Antonio. Hay una serie de antecedentes muy extraños en esta causa que ayer justamente tuvo un vuelco y que termina con él detenido y enfrentando a la justicia. Hay una nota de hecho que preparó nuestro compañero de prensa, José Aristimuño, que creo que pasamos a compartir para luego conversar los detalles con Ana Karina. Lo que fue noticia durante la mañana para Ana Karina ha sido realmente una tormenta. Carabineros buscaba restos humanos de una mujer venezolana de 62 años en las faldas del Cerro Renca. Tormenta porque Ana dejó de ver a su mamá el 4 de septiembre de 2021, día en el que supuestamente tenía una cita en la región de Valparaíso, y desapareció. Ella tenía, sí, en realidad tenía una cita con una persona en San Antonio, en realidad sí la tenía. Pero ella nunca llegó a la cita porque el señor lo interrogaron y él dice que ella nunca llegó a la cita. Ellos habían quedado así para el día sábado. O sea, él lo tenía estudiado hace mucho atrás. De quien habla Ana es de su esposo, el mismo que desde hace 5 meses declaraba como denunciante de la desaparición de su suegra. Ayer por la tarde fue citado nuevamente a declarar. Esta vez se contradijo, así que pasó de testigo a imputado y en su detención llevó a los carabineros hasta donde estaban partes del cuerpo de su suegra. Tenemos a esta persona que está imputada en calidad de homicidio, desconocemos al momento su grado de participación, si fue como autor, cómplice, encubridor. El lugar, ¿o no? Él indica ciertos indicios donde posiblemente pudiese estar el cuerpo. A Ana Karina le cuesta entenderlo, nos cuenta de su duda, dice que no cree que haya actuado solo, aunque hoy sea el único sospechoso del macabro crimen. El chavo era tranquilo, piola, fue mi ayudante él, y más allá de no se veía una persona mala, así que que sorprendió. No sé, parece que le tenía mala la suegra. ¿Ya? ¿Por qué? No sé, porque siempre andaba, ¿cómo se llama? Peleaba con la señora, creo, ahí. En las tardes con ella, cuando no estaba la señora. Y esas supuestas peleas entre suegra y yerno, Ana Karina las confirma. Además, aquello también es parte de la investigación. Él vio como que mi mamá era un estorbo para él, como que si yo seguía con mi mamá, pues yo iba a seguir como que me iba a tomar mi vida como si nada y él iba a tener que separarse pues de mí. Al quitar a mi mamá del medio, ya yo no tenía el apoyo de mi mamá. El hoy imputado y único sospechoso siempre mantuvo la idea de que María Amparo Velázquez había desaparecido en San Antonio, todo mientras insistía en buscar a su pareja, la hija de a quien presuntamente le dio muerte. El 20 de este mes yo tuve que poner una orden de alejamiento porque ya me estaba atosigando mucho, me seguía, me perseguía, se paraba aquí en el rejado. Claro, hasta me amenazó con un cuchillo una noche acá en la casa, se me metió, me rompió el vidrio. Hoy fue su control de detención y se le amplió hasta el domingo mientras se siguen haciendo pericias. No está confeso, aunque sabía exactamente dónde estaban los restos del cuerpo de su suegra. Eso es lo que más llama la atención y lo que evidentemente produce las dudas, porque él, si bien es cierto, le expresa a la policía luego que reflejaran la inconsistencia en su relato, que sabe dónde está justamente tu madre, pero no reconoce y no ha confesado hasta ahora tener participación en su fallecimiento. ¿Cómo te tomas tú esto, este balde de agua fría, el haber confiado en esta persona y hoy día ver que está envuelto justamente enfrentado a toda la justicia por lo que le pasó a tu madre? Bueno, no sabría decirte cómo yo me siento en este momento. Es algo doloroso, jamás imaginable, porque tenía 16 años de convivencia con él, el padre de mis hijos.
es algo que nunca te imaginarías que llegara a pasar, y más en la forma en que la hizo. Dejó a sus hijos sin su abuela, me dejó a mí sin madre. O sea, es algo súper fuerte. Ustedes le creyeron inicialmente cuando Claro, él dice exacto. que había visto a tu madre salir de la casa, que iba a ir a San Antonio. ¿Ustedes le creyeron esa versión? Claro, porque mi mamá en realidad sí tenía la cita, pues. O sea, le creímos porque mi mamá sí iba a salir con esa persona. Hasta me lo dijo a mí el día viernes, que ella iba a salir con él, con el señor, pero que nunca llegó a la cita, pues prácticamente. Él tenía prácticamente todo maquinado de lo que iba a hacer y lo que no. Porque él sabía que mi mamá iba a ir a esa cita, que yo no iba a estar en la casa el fin de semana. O sea Sí, que Rodrigo. era todo parte de un plan, dices tú. Exactamente, sí. Sí. Te escuchamos atentamente. Sí. Rodrigo, me gustaría preguntarle, Ana Karina, le habla a Mirna Schindler, primero darle las gracias por haber estado con nosotros esta mañana, por estar con nosotros esta mañana, solidarizar con el dolor que usted siente como hija y particularmente el golpe que significa, más allá de que la justicia lo tendrá que determinar, la posibilidad cierta de que su expareja, el padre de sus hijos, esté involucrado en este hecho. Quisiera preguntarle cómo es que se llegó a determinar que efectivamente él estaba implicado. ¿Usted nunca se dio cuenta, nunca hubo algo que él le dijera que la hizo a usted sospechar, alguna señal, alguna conducta, alguna situación que haya ocurrido antes con su madre que le permitiera a usted sospechar de que él podría ser una persona involucrada en este hecho tan terrible? Claro, sí, nosotros tuvimos sospecha porque yo al principio dije que mi mamá se había comunicado conmigo por vía telefónica el viernes y el día viernes en la madrugada por mensaje de texto. Y yo le mostré los mensajes a mis hermanos y empezamos a indagar las letras en la escritura, porque mi mamá mayormente me hacía notas de voz y era raro cuando me escribía. Y nos dimos de cuenta de que la letra era de la expareja mía, no era de mi mamá. Le pasamos eso, le dijimos eso a Carabineros. Sí. Y ellos empezaron a investigar ya no hacia San Antonio, sino hacia él. Ana Karina, perdone que la interrumpa, pero antes de todo esto, cuando usted vivía con él, cuando usted era pareja de él, ¿había problemas con su madre entre ambos? Y luego de desaparecida su madre, ¿hubo algo que a usted le hiciera sospechar o usted quedó impactada, como estamos todos impactados, con saber que podría ser él el hombre que le quitó la vida a su madre? No, igual estamos impactados porque en realidad ellos peleaban, se hablaban al día siguiente. O sea, lo tenían como rutina ya ellos dos. Entonces, de creer y de sospechar en ese momento, no tuvimos sospecha de él. Sí, bueno, Sí, Rodrigo... mira, la verdad es que Sí, luego del episodio, Mauricio, Sí. de todas maneras, nosotros hemos estado comentando, porque lo de los mensajes, por ejemplo, tú me lo mostrabas, Claro. y llama la atención el objetivo de los mensajes, porque te escribía con un objetivo bien claro, que tú revelaras algún tipo de infidelidad. Exactamente, sí. ¿No? Sí. Ese era el objetivo de los mensajes. Claro, quería saber si yo estaba con un hombre o no. Y se hacía pasar pues de como que si fuera mi mamá. Me decía, hija, si tú estás con un hombre, dímelo, yo te apoyo. Dime dónde estás en un hotel. Que finalmente, bueno, además, ¿no? Hizo que esta relación se rompiera, ¿no? Ese tipo de celos fue justamente lo que terminó Claro. con la relación antes de enterarte tú justamente del hallazgo de tu madre. Claro. Yo quiero reiterar y entregarte el micrófono, ¿no? Porque hay solamente un objetivo con esta entrevista, es pedir que la justicia haga su trabajo y además de eso por una sospecha que tú tienes, que es que eventualmente pudo haber sido asistido por otras personas y también querés que eso se investigue. Claro, yo quiero que también se investigue porque yo no creo, mi familia tampoco cree que él haya hecho todo esto él solo. Sí. Por la forma en cómo dividió el cuerpo, la profundidad de los huecos donde estaba el cuerpo, no creo que lo haya hecho él solo. Quiero que se investigue en realidad si él tuvo ayudante en esto y también quiero aclarar algo de que esto no fue por infidelidad, ¿no? Sino porque ya él no aceptaba que esta relación se había terminado, porque Correcto. cuando mi mamá desapareció Sí. teníamos ya 3 meses dejados. Ya nosotros nos íbamos a mudar de casa y íbamos a separarnos, Sí. pues. Ana O sea, no Karina- es cuestión Ana de que él lo Karina. hizo por celo, de que mi mamá me tenía... Sí, Ana Karina, no hay ninguna razón que explique ninguno de estos crímenes. Si es lo único que, y por favor, no se sienta en absoluto culpable de nada. Y quiero contarle, usted es venezolana, y quiero contarle que hay una ley llamada Gabriela, que tiene que ver en memoria de una joven que fue asesinada por su ex pololo y que permite que todo acto, todo crimen de género, independientemente de si había una relación afectiva o no con la víctima,
sea considerado femicidio. Y usted sabe que el femicidio establece penas mucho más altas, ¿no? Por lo tanto, si vamos si esta persona u otra es la persona involucrada en este terrible hecho, esa persona va a tener que pagar penas mucho más altas, porque lo que se configuró acá es claramente el delito de femicidio. Sí, Ana, yo me quiero sumar también. Rodrigo, por favor, si le puedes decir, Ana, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauricio Jürgensen. Yo también te quiero decir que empatizamos con tu historia, porque yo siento que como un doble dolor, ¿no? Perder a tu mamá, saber además que tu expareja podría estar involucrada, esta duda razonable que tú tienes de que pudo haber sido asistido por alguien más. Me parece que es muy legítimo que tú también exijas que esa realidad y que esa verdad no salga a la luz. Pero también me quiero quedar con lo último, con lo que te decía Lamine, y esta sensación que nos dejaste en el último comentario. No te sientas culpable, tú no eres culpable bajo ningún punto de vista. No es necesario que aclares si es que estaba o no terminada con esta persona. Aquí estaríamos en presencia de una mente enferma, como se dice comúnmente, ¿no? Esta cosa de celos contigo, de hacerse pasar por tu mamá para saber dónde tú eventualmente estás o no, va delineando un perfil, nos está haciendo imaginar una persona en realidad con otro tipo de problema y que tendrá que ahora enfrentar, digamos, ¿no? De ser claramente confirmada su participación a la justicia. Pero tú, por favor, Ana, no te sientas culpable. Nosotros estamos acá para conocer tu historia respetuosamente, para abrazarte en este, insisto, doble dolor y tratar de acompañarte en una historia que me imagino que claramente nunca pensaste vivir. Exactamente, sí. Bueno, agradecerte tu tiempo, agradecer el coraje y nada, nuestras cámaras y nuestro programa evidentemente van a estar disponibles para cada vez que lo necesiten, un proceso que va a ser muy duro, ¿no? El que viene de ahora en adelante y que además muy frío, que tiene que ver con la parte judicial. Claro, me gustaría que me siguieran apoyando en todo esto, porque el que ustedes hagan estos reportajes sobre lo que está pasando con mi mamá me ayuda mucho a que se haga en realidad justicia. Y que esto no quede ahí, que esto siga y que él pague la condena máxima. ¿Confías en que la justicia pueda llegar hasta la verdad? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Confío en que sí. Bueno, estas son las caras, ¿no?, de las noticias que muchas veces en la mañana informamos y que muchas veces nos indigna, pero no logramos conectarnos o llegar a entender el dolor que significa ser protagonista de una de estas historias. Hoy día estamos con Ana Karina y vamos a estar contigo para cuando lo necesites. Tú sabes, ya tienes nuestros contactos siempre disponibles para ti. Agradecidas con todo de que me estén apoyando en este momento, que es cuando más lo necesito, de verdad. Gracias a ti, gracias a ti, gracias. De verdad, gracias. Regularmente la región de Tarapacá ha puesto ahí la atención por varios motivos. Uno, lo que está pasando en Colchane, que es justo, ¿no es cierto?, la ciudad frontera con Bolivia, a la cantidad, y ahí vamos viendo ya imágenes, ¿no es cierto?, de la gran afluencia de inmigrantes que están llegando, una gran cantidad. El alcalde, vamos a estar conversando con él en segundos, respecto de una situación que él ha señalado que está totalmente desbordada. Miren ustedes, por ejemplo, las condiciones en que están viviendo las personas que llegan. Aquí estamos hablando de familias, de niños, plena pandemia, frontera cerrada, siguen en condiciones, insisto, que dan cuenta de una crisis humanitaria. A esto se suma otra polémica. Fíjense ustedes que el gobernador regional de Tarapacá, desde el martes, puso un lienzo en la sede regional. Y vamos a pasar a ver, no sé si tenemos las imágenes, director, porque lo que dice en ese lienzo es lo siguiente: crisis migratoria, inseguridad y delincuencia nunca vivida antes en Tarapacá. Gracias, dice presidente, ahí está. Gracias, presidente Piñera, por el legado. Fíjense ustedes que esto está desplegado desde el martes. La Contraloría ya tomó cartas en este asunto, le pidió un informe en 5 días por que aparentemente esto está absolutamente fuera de las facultades que él tiene, ¿no es cierto? Él dijo que lo había financiado de manera personal, etcétera, etcétera, pero esto es parte de una serie de otros hechos. Veíamos las imágenes de 2 carabineros que fueron violentamente agredidos por 4 personas de origen venezolano, 2 de ellos que estaban además traficando drogas, esto en la plena playa Cabancha, es decir, estamos hablando de una zona que está tremendamente golpeada y afectada
en esta región de nuestro país. De hecho, también, bueno, evidentemente siempre hacemos la separación, la distinción, ¿no? Hay una crisis migratoria que también lleva a veces a postales indeseadas, digamos, ¿no? Precisamente porque no hay un control estricto respecto de las personas que están ingresando. Las autoridades dicen, ¿sabe qué? Por favor, vuelvan a abrir este paso para poder, en algo, poder regular, supervisar, mirar los antecedentes de las personas que por razones humanitarias, ojo, no por capricho, no por tincada, están llegando porque no pueden vivir en los países de donde ellos vienen, de donde ellos se dirigen. Pues bien, la postal más grave, la más compleja, la que tiene que ver también con muchas de aquellas personas que son siempre minoría, ¿no? Pero que claro, están al filo de la ley y protagonizan situaciones muy complejas como la que estamos viendo en pantalla. Ustedes recordarán lo que vimos en Cabancha, en Iquique, estas personas que golpean al carabinero, eso fue un tema. Con manopla. Pero ayer apareció un nuevo video, que es lo que estamos viendo, esto pasó en Arica, también estaría involucrada algunas personas desde otros lugares, pero agrediendo a fuerza policial acá en Chile. Miremos el video, a ver. Oh, ¿qué onda? No le pe... Una vez más, no son las postales porque hay que volver a ser y volver a separar los temas, ¿no? Hay una crisis migratoria que tiene que ver con el mal manejo de esta administración respecto de las personas que llegan al país, muchas de ellas necesitadas, de verdad, con urgencias reales de poder encontrar un mejor lugar para vivir, porque en su lugar de origen no pueden. Y en esa lógica de no tener control, a veces llegan también personas que están al filo de la ley, derechamente, como los casos que hemos conocido, y que también alimentan, ¿no? Como lo que decía la Mirna, ¿no? Causas y a veces pulsaciones, ¿no? Pulsiones de alguna gente que ve necesariamente hacia la indicación estricta y directa, ¿no? Y a veces muy injusta, ¿no? Respecto a la gente que viene de afuera y la delincuencia. No están así, tenemos que hacer esa separación, pero es parte de una realidad que hay que enfrentar y que tiene una emergencia declarada allá en el norte. Por supuesto, y por eso vamos con más aquí en Infórmate en tu Día. Tomamos contacto de inmediato con el alcalde de Colchane. Vamos a hablar con Javier García por teléfono y también con José Miguel Carvajal, que es el gobernador de Tarapacá, quien está por Zoom. A ambos los saludamos. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en Tu Día. Buen día. Bien, vamos a partir por usted, gobernador. A ver, gobernador, cuéntenos por qué puso ese lienzo y qué le va a contestar a la Contraloría, que le dio 5 días para responder. Es que nosotros siempre respondemos a la Contraloría y que, por cierto, si algún pregunta de qué manera se financió el lienzo y la Contraloría nos envía ese requerimiento, nosotros vamos a responder. Me parece totalmente justo lo que debe suceder, que la institución funcione. Ahora, el lienzo, para dejarlo muy tranquilo, lo financié personalmente para que no haya ahí un inconveniente, anticipo respuesta de la Contraloría. Y lo segundo, sin duda, este lienzo expresa lo que la comunidad siente y manifiesta, un total abandono a tremendos temas país que hoy día en la región de Tarapacá provocaron un importante daño y niveles de inseguridad nunca antes vistos. Uno de ellos, bien lo decían ustedes, la situación migratoria, que nunca fue abordada con seriedad y que provocó una serie de dificultades a la población, no solamente en la región, en las ciudades más grandes, sino que también en la comuna de Colchane, que es precisamente la comuna donde se recibieron los mayores impactos de ingresos. Y por otra parte... Gobernador, ¿me escucha? Buen día, Mauricio Jürgensen por acá. Sí, más allá del episodio del lienzo, que es quizás difícil de entender o razonable para usted, pero es más bien anecdótico. Hay un tema de fondo que tiene que ver con esta crisis migratoria, ¿no? Que tiene además este largo aliento, viene desde hace años. ¿Qué ha hecho, de acuerdo a su punto de vista, que se haya grabado bajo la administración de Piñera, que es lo que usted quería remarcar precisamente en ese lienzo? ¿Gobernador? Se pegó. Bueno, vamos a seguir vamos a retomar el contacto, vamos a mejorar esta comunicación, pero también tenemos ahí en línea al alcalde de Colchane, ¿no? Javier García Choque, que también tiene una mirada bien crítica respecto de lo que está pasando ya y respecto de cómo este tema se ha desbordado, se ha desatado, por así decirlo, ¿no? En el contexto de esta administración de Sebastián Piñera, que era precisamente, insisto, lo que el lienzo del gobernador quería poner en acento, ¿no? Alcalde, ¿está gobernador del Frente Amplio? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está, alcalde? Los saludamos acá desde Tu Día en Canal 13. Estamos viendo postales muy complejas que nos recuerdan los peores días de esta crisis. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace a la luz de lo que estamos conociendo? Bueno, esta es una clara demostración
situación de la ausencia del gobierno frente a una crisis migratoria descontrolada y abusiva. Me refiero a abusiva cuando estamos en presencia de una comunidad indígena que es aymara, de no más de 1.600 habitantes y que ha soportado el ingreso descontrolado de más de 50.000 migrantes, muchos de ellos por una actitud violenta, han arrasado con muchos productos, con muchos artículos de valor de las familias, han saqueado, han robado las casas en diferentes momentos. Hoy día estamos viviendo otro colapso producto justamente del aumento del flujo migratorio por la zona, pese a estar militarizada. Recordemos que nosotros antes de este fenómeno migratorio contábamos con no más de 17 carabineros. Hoy día tenemos más de 70. Tenemos más de 100 personal del ejército, tenemos tanquetas, está militarizada la frontera. Pese a aquello, sigue ingresando más de 600 migrantes diariamente. Eso es lo que le quería preguntar precisamente, ¿cuál era el registro que tienen hoy de la cantidad de personas que están ingresando irregularmente? Porque no son ilegales, los migrantes no son ilegales en ninguna parte del mundo, eso hay que decirlo, no es una corrección que se ha hecho en algún momento del relato de lo que significa estar buscando suerte o destino en otro lugar. Cruzar la frontera no es un delito, ¿no? Hay que corregir ahí a veces cuando uno se refiere a este tema. Ahora, lo complejo es que este nuevo colapso, como usted dice, vuelva a suceder a pesar de lo que usted está señalando, de que se han, comillas, tomado medidas al respecto, ¿no? Recordamos otros colapsos en la misma ciudad. ¿Qué es lo que falta entonces, alcalde, para poder efectivamente abordar este tema de mejor manera? Lo que falta es seriedad del gobierno y también diálogo. Claramente aquí las acciones que ha tomado el gobierno han sido erróneas, como por ejemplo la militarización, siendo que Carabineros y el Ejército no tienen las instrucciones de impedir el ingreso de las personas sin identidad al país. Por tanto, ¿de qué sirve tener hoy día militarizada la frontera y también el complejo fronterizo cerrado si los más de 600 migrantes ingresan por los costados del complejo fronterizo? Y en ese sentido creemos que la apertura es necesaria para permitir al menos controlar un porcentaje de migrantes, que sí se puede permitir el ingreso con sus documentos y también, obviamente, controlar la salud de ellos. Sí, alcalde, tenemos algunas opiniones, cuñas, como decimos los periodistas, ¿no es cierto?, declaraciones de migrantes que están en esa zona. Vemos las imágenes, quiero precisar, unas imágenes que veíamos donde había una quema. Usted después nos va a explicar por qué era esa quema, que tiene que ver con los casos de contagio y de COVID-19. Se quemó un campamento derechamente, precisamente, ahí vamos a entrar en ese punto, pero le invito a que veamos juntos primero los testimonios y luego comentamos, alcalde. ¿No se autodenunciaron allí? No. ¿Por qué no quisieron? No, es que primero y principal por los animales, por los perros, no los perros. ¿Y esos perros de dónde los traen? Uno de Brasil y uno de Venezuela. ¿De Venezuela cruzaron? Sí, la grande viene de Venezuela. ¿Por qué? Tocó porque nosotros somos los únicos padres de ellos, ¿me entiendes? Bueno, nos dieron la orden de que van a cerrar el paso fronterizo y que los militares no quieren ver cambuches. Van a cerrar, entonces al cerrar nos tienen que desalojar porque, como pueden ver, todo esto es agua, frío, los niños, hambre. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros los inmigrantes que venimos de pasada? Alcalde, bueno, las imágenes son muy, muy fuertes porque acá estamos hablando de niños, ¿verdad? Estamos hablando de una temperatura bajísima, las condiciones atmosféricas. Yo quisiera, básicamente, porque entendemos preciso, o sea, yo quiero ponerme en el lugar de cada una de estas personas. Aquí hay una crisis humanitaria que arranca desde Venezuela, una crisis terrible, ¿no?, que lleva años, que ha generado una diáspora de más de 6 millones de venezolanos que han tenido, no por voluntad propia, no porque hayan querido, sino porque se han visto obligados a tener que emigrar. Eso es como para ponerlo en contexto, pero también entendemos la situación que usted está viviendo, que vive el pueblo aymara, como dice usted, que usted tiene que administrar en su propia comuna. ¿Qué le pide usted al gobierno del presidente Sebastián Piñera, más allá que le queden muy pocos días para dejar su mandato, pero que han tomado varias decisiones? Ellos han dicho aquí se tienen que cortar ciertos flujos y pareciera ser que esas medidas no han dado fruto, porque siguen entrando en grupo los inmigrantes, 10, 15 personas. La frontera es tremendamente porosa, lo han reporteado Marcelo González, nuestro periodista enviado a la zona, ha podido observar que es muy fácil entrar, es muy fácil, por lo tanto todas estas medidas terminan prácticamente en nada.
¿Qué le pide usted al gobierno del presidente Sebastián Piñera? Derechamente tomar acciones urgentes dialogadas con los gobiernos locales. Y en ese sentido, por ejemplo, necesitamos hoy día de manera prácticamente a gritos seguridad para nuestros vecinos. Y eso basta con la voluntad del gobierno y también de Carabineros de Chile. No es posible hoy día que el consultorio de Colchane no cuente, pese a la solicitud formal que le hicimos, con un carabinero fijo para proteger a nuestros funcionarios de la salud que atienden a los migrantes, que atienden a los pobladores durante las 24 horas. Y no es posible hoy día el contar con más de 80 carabineros y no tener al menos 2 carabineros que proteja a los vecinos, sobre todo a los adultos mayores. Claro. Entonces, ¿a qué se dedican los carabineros? ¿Qué están haciendo los carabineros si no controlan a los migrantes? No le dan seguridad a los vecinos. Entonces, ¿qué sentido tiene tener mayor flujo de, mayor cantidad de carabineros, tener el ejército, tener tanquetas instaladas en la frontera? Sí, le quería preguntar cómo está, lo saluda Francesco. 2 cosas, una breve y una un poquito más para que usted profundice. Primero, en las declaraciones que veíamos de algunas personas que vienen de Venezuela, decían, ¿por qué usted no se autodenunció? Y justamente tiene que ver con un proceso importante para muchos migrantes que llegan a su comuna. Entonces explíquenos eso para que se entienda bien, para que todo Chile entienda qué significa cuando uno llega y se autodenuncia. Ahí cumple un rol Carabineros. Y lo otro, se vienen fuertes manifestaciones este fin de semana, el día lunes. Ojo que hubo una no menor que hizo noticia mundial que terminó lamentablemente con la quema de pertenencias de algunos migrantes y fue un escándalo. Eso hace algunos meses, pero de todas formas, insisto, dio mucho de qué hablar y Chile se transformó en un epicentro de la noticia a propósito del maltrato muchas veces que se le da a grupos de migrantes y lo que significa esta pelea, este roce entre residentes y migrantes. Pero bueno, entonces, primero, la autodenuncia y segundo, ¿qué le pasa a usted con las marchas que vienen? Bueno, del 100% de las personas irregulares que ingresan al país, al menos el 30% realiza su trámite de autodenuncio, es decir, las personas que no tienen recursos o bien están acompañados de menores de edad. ¿Qué significa eso? Que deben acercarse a Carabineros, denunciarse ante ellos de su ingreso irregular, luego son derivados al refugio que está instalado en el complejo fronterizo para que el Ministerio de Salud, a través de los buses que dispone con recursos del gobierno, sean trasladadas a las residencias sanitarias en la ciudad de Iquique. Luego de cumplir su cuarentena son dejados a su suerte. Eso es la realidad y por eso vemos hoy día campamentos en alto hospicio, por eso vemos familias que están ambulando por las playas, por las calles de Iquique. Pero en la gran mayoría de los inmigrantes que ingresan no realizan su trámite de autodenuncio porque tienen temor a ser deportados, para poder llegar por sus propios medios a su destino, como Iquique, Arica o Santiago. Y en ese sentido, creemos que el gobierno no tiene un registro oficial hoy día de cuántos migrantes ingresan al día. Lo que nosotros damos como cierto es que al menos entran más de 600 personas diarias. Incluso hay días que ingresan al menos 1000 personas sin ningún control sanitario y menos de identidad. Y ese es otro punto importante para nosotros, es cómo a estas alturas el gobierno no va a poder implementar un sistema de identificación con toda la tecnología que existe en el mundo para saber quiénes ingresan y quiénes no. Ingresan personas con identificación fotocopiada, con falta de ortografía, y otros derechamente no tienen ningún documento de identificación. Sí. No, alcalde, o sea, claramente lo que usted plantea es de total sentido común, digamos. Si no sabemos cuánta gente realmente está ingresando por día, digamos, ¿cómo vamos a poder pensar siquiera en regular esa documentación que a lo mejor no tienen o que puede no ser exacta? Pero claro, es un tema muy abierto. Ahora el Ministerio del Interior dice que sí sabe cuántas personas entran. Claro, pero aquí el alcalde señala algo que distinto. No, dice pero que, el Ministerio dice que sí. Claro, bueno, ahí hay una controversia, pero evidentemente, mira, que exista esa controversia además es precisamente el reflejo de esto que no se está coordinando de manera exacta. Alcalde, queremos agradecer el contacto con usted, que haya tenido el tiempo para conversar con nosotros. Le deseamos toda la suerte en lo complejo que es poder seguir administrando este tema. Muchas gracias. Muy buenos días, muchas gracias. Pues bien, sumamos entonces a la conversación, ahora sí, al gobernador de Arica y Parinacota, José Miguel Carvajal. ¿Cómo está, gobernador? Hablábamos hace un rato del tema del lienzo, pero ya está en el aire precisamente todo esto que se genera a partir de esta crisis, ¿no? Estas marchas que a veces se convocan para ir en contra de la delincuencia, pero que muy rápidamente pueden terminar en postales tan indeseadas como las que vimos hace muy poco tiempo. Al respecto, ¿cuál es su opinión, gobernador? Sí, bueno, gobernador de Tarapacá, no de Arica.
un gran amigo, sí, Jorge Díaz en Arica, que también debe estar viviendo las mismas dificultades. Mire, esto es un problema muy, muy complejo. Ustedes lo han tratado de desarrollar y muchos tratamos de desarrollarlo, y es tan complejo que no logramos separar lo que significa la situación migratoria de la delincuencia. Y esa complejidad es la que finalmente hoy día nos tiene en una situación muy, muy complicada con la sociedad civil, con los vecinos y las vecinas de la región y con precisamente estos discursos xenófobos que a veces crecen, ¿no? Sí, pues. Ahora, este tremendo desafío que tiene que ver con que nosotros podamos hacernos cargo, por una parte, de la situación migratoria, sí, es algo que ustedes acaban de conversar con el alcalde Colchane, claro, que no está resuelta. Son más de 2 años que esto inició. Es mucho tiempo el cual a nosotros le hemos alzado la voz a la autoridad de nivel central. Todas las autoridades locales de manera transversal le hemos dicho al gobierno, por favor, intervenga la frontera, intervenga la situación de las familias que se encuentran en los espacios públicos de Iquique y atienda una necesidad desde una perspectiva de derechos humanos con estos niños, con estas mujeres que están ahí. Esa situación migratoria no fue, no ha sido, y yo creo que en las últimas semanas lamentablemente no va a ser atendida por este gobierno. Y eso, esa primera parte, ¿no?, es sin duda un desafío muy distinto al que hoy día estamos viviendo, que tiene que ver precisamente con esta situación delictual, claro, que crece y que tiene esta complejidad de cómo abordarla, ¿no? Gobernador, hacemos la corrección, evidentemente, gobernador de Tarapacá, mi error, José Miguel Carvajal. Usted como Frente Amplista, entonces, estoy pensando en lo que viene, ¿no? ¿Tiene una expectativa distinta respecto a lo que pueda pasar, por ejemplo, en la comunicación con el gobierno, precisamente con la administración que viene? Nosotros tenemos toda la confianza, y eso lo hemos conversado con los 7 alcaldes de distintos colores políticos el día de ayer en una reunión de carácter extraordinaria que realizamos. Y que mire, fíjese, nosotros localmente estamos más unidos que nunca frente a cualquier adversidad, pero a nivel central, que debe dialogar con las autoridades locales, no dialoga, descalifica por lo demás, porque habría que revisar declaraciones del subsecretario Gali contra el alcalde Colchane, contra el alcalde Iquique, en mi persona también en distintos medios. Y ese no diálogo es el que yo tengo toda la confianza de que el nuevo gobierno, el presidente electo Gabriel Boric, va a instalar con las autoridades locales. Y esto parte coordinando con las autoridades locales. El alcalde, no sé si les deslizó, pero miren, hay un refugio que financia el Ministerio del Interior con 1.000 millones de pesos en las comunas de Colchane, de Huara y de Iquique. Esos refugios hoy día están siendo muy mal administrados. Refugios que hoy día debiesen estar siendo ocupados por esta población migrante, hoy día los abandonan porque no tienen ningún tipo de condición. En algunas oportunidades no han tenido agua. Y son precisamente lugares que tenían una intención distinta. Pregunta, ¿por qué no coordinaron con los alcaldes de las comunas? ¿Por qué no coordinaron con los alcaldes de las comunas, que ellos están acostumbrados a enfrentar estos procesos con sus equipos de seguridad, con sus equipos municipales para poder atender a esta población? Ninguna coordinación. Claro. Evidentemente, gobernador, lo que uno percibe de lo que usted describe es que hay un tema de comunicación bien grave, bien radical, bien complejo a la hora de poder, por ejemplo, dialogar, ¿no?, con el gobierno central o con las distintas autoridades que enfrentan un tema muy complejo, que nosotros siempre vamos a estar ahí atentos para poder tratar de entenderlo, ¿no? Y haciendo el llamado siempre, ¿no?, para que no deriven en postales que no queremos volver a ver. Muchas gracias, gobernador, por la conversación. Que esté muy bien. Ella se contagió, quiero decir, con COVID-19. Ella no está vacunada. Ahí la tenemos portada en las últimas noticias. Dice, diputada, dice ahí que decide no vacunarse, explica sus argumentos. ¿Por qué? Porque, claro, se produjo un almuerzo con su bancada, la bancada del Partido Socialista, y como ella estaba, ¿no es cierto?, posteriormente se supo que tenía COVID-19, esto generó que se tuviera que encuarentenar toda la bancada, y todas las críticas recayeron sobre ella. Queremos saludar justamente a la diputada Jenny Álvarez, que tiene la gentileza de estar con nosotros esta mañana. Diputada, muy buenos días. Hola, buenos días, un gusto saludarlo y agradecerle también este espacio en su matinal. Muchas gracias. Diputada, la primera pregunta es la siguiente. Usted se declara que no es antivacunas, sin embargo no está vacunada. Explíquenos por qué. Bueno, la verdad es que yo tengo todas las vacunas desde que nací, y no hace mucho comentaba yo que me acabo de poner la segunda dosis del sarampión hace 1 año y medio o 2, porque los nacidos del año 74 nos pusieron solo media dosis. Y también me puse la vacuna para la fiebre amarilla cuando tuve que viajar, y siempre que uno necesita una vacuna efectiva, uno se la pone. Yo nunca he tenido problema con eso.
y porque son vacunas que son confiables. Sí, diputada, ¿cómo está? Buenos días, la saluda Mauricio Jürgensen. Si nació el 74, bueno, tenemos la misma edad. ¿Cómo está, así Mauricio? que, ¿cómo le va? Así que tenemos la misma edad, yo también, claro, es probable que haya recibido esa media dosis como dice usted. Bueno, lo primero que le tengo que preguntar es saber cómo se ha sentido usted. Bien sabemos, se comenta mucho, yo también tuve COVID y sin vacuna, porque lo tuve antes de que empezara el proceso, claro, y no me sentí nada bien. ¿Cómo se siente usted contagiada de COVID sin vacunarse? Sí, bueno, no sé si me escuchaste, Mauricio, te saludé. Sí, gracias por estar con ustedes en este minuto. Buenos días. La verdad es que lo que yo sentí fue como una amigdalitis, yo lo he dicho. Ya. Como una amigdalitis solo de un lado, no tan fuerte. Tuve cólicos estomacales. Ya. Que me mediqué con lo típico que uno tiene en la casa. Claro. Y tuve fatiga y un poco de falta de apetito. Y eso fue lo que me pasó. La verdad es que no tuve nada más grave que aquello. Qué bueno y qué suerte, ¿no? Porque bien sabemos que... Y me sentí relativamente... ¿Relativamente bien? Sí, relativamente bien, gracias a Dios. ¿No tuvo miedo, diputada, considerando que no estaba vacunada? Porque sabemos que los vacunados tienen 20 veces, los no vacunados tienen 20 veces más posibilidades de caer gravemente enfermos, ¿no? Y caer a una UCI. ¿Temió por aquello que podía pasarle? No tuve miedo porque no vi ningún efecto grave de salud. Soy una persona sana, con las defensas buenas, me alimento bien. Por lo tanto, nunca he tenido miedo no a contagiarme, porque eso es, todos podemos contagiarnos, pero a la enfermedad nunca le he tenido miedo. Independiente que todos los medios y todo lo que se muestra es como para que la gente realmente esté asustada. Claramente. Diputada, vamos a entrar también en los detalles, porque yo le preguntaba que por qué usted no se había vacunado. Después entramos en eso, pero antes quiero compartir con usted declaraciones de compañeros suyos de partido que fueron los primeros en poner en alerta lo que estaba pasando y que dieron su nombre, revelaron su identidad. ¿Qué sintió antes de eso? ¿Qué sintió usted cuando...? Muy malo eso. ¿Ah? Eso fue grave que revelen mi nombre. Ya, eso fue muy grave que revelen mi nombre. ¿Por qué? ¿Por qué fue Porque grave? Se tiene que resguardar la privacidad de los... Porque se tiene que resguardar la privacidad de los pacientes en cualquier enfermedad o situación médica. Claro, el tema de los derechos de la ley de derechos y deberes del paciente, pero hubo un comunicado de su partido. Por supuesto. Por eso le pregunto, diputada, ¿qué sintió ahí? Usted es socialista, usted tiene una relación con su partido muy especial, ahora más encima la van a pasar al Tribunal Supremo, decía alguno que quería traspasar, digamos, pasarla a usted al Tribunal Supremo de su partido por no estar vacunada, pero que se revelara su identidad. ¿Qué cree usted? ¿Qué le pasó ahí? La verdad es que lo encontré una irresponsabilidad. Se hará cargo cada quien porque esta información fue por conducto regular. Informé que tenía algunos malestares al secretario de la Cámara y le informé que como todos los lunes me iba a hacer un PCR preventivo y salió positivo. Esa información era oficial dentro del Congreso. Claro. Sí. ¿Cómo se filtró? ¿Cómo se supo? ¿Por qué todo el mundo está diciendo mi nombre y no del otro? Porque éramos dos contagiados. Hay que recordar que había un diputado que llegó de Brasil contagiado, que estuvo todo el día lunes. Creo que al presidente de la Cámara, por ser de su partido, como que lo olvidó nombrarlo. Y esa situación también fue grave. A ver, y aquí, tal vez, el que yo no esté vacunada podía haber sido obvio que me contagie. O sea, pero aquí eso no es lo raro. Eso es lo que yo quiero expresar. Diputada, disculpe que la interrumpa. ¿Usted no se siente entonces responsable del brote que se generó en la Cámara de Diputados? No, para nada. Es más, yo fui contagiada en la Cámara de Diputados. Una Cámara que tiene a todo su personal con el esquema de vacunación completa. Además, ustedes deben saber y haberse informado que nadie de la reunión con la que yo estuve almorzando salió contagiado, ni tampoco la niña que me viene a ayudar acá, ni una persona con la que estuve cercana
nadie, porque yo siempre he resguardado, que es lo principal, las medidas de higiene. Mascarilla, ahora estoy sola aquí, pero mascarilla, alcohol gel, distanciamiento. Diputada, yo en la bancada almorcé. Diputada, permítanos un segundito, lo que pasa es que estamos al mismo tiempo en Casa Cañaveral con esta reunión, ¿no es cierto?, el presidente electo que acaba de llegar, Manuel Palominos. Acaba de ingresar, Mirna, el presidente electo a la casona Cañaveral para dar inicio a este primer consejo de gabinete. Un detalle, venía sentado en el asiento trasero, ha ido cambiando sus propios protocolos, por decirlo así. Recordarán ustedes, al inicio, sobre todo cuando iba llegando a la Moneda Chica, siempre llegaba de copiloto. Ahora, y sobre todo en términos de seguridad, viene entonces en el asiento trasero. Ya están todos los protagonistas, incluso el que esperábamos que no estuviera de manera presencial, como Mario Marcel. Primer encuentro de gabinete, ya están todos reunidos, todo se da en medio de las polémicas y los nombramientos, cómo se van a venir los de los próximos subsecretarios y subsecretarias. Comienza entonces este hito también en este nuevo futuro gobierno de Gabriel Boric, este primer encuentro acá en la comuna de Lo Barnechea. Sí, va a estar bien cargado ese café. Retomamos el contacto contigo en cualquier instante, Manuel. Y volvemos con la diputada. Diputada, disculpe, estos son estamos en vivo y esto es lo que está pasando. Además, usted sabe, en Casa Cañaveral, en este primer encuentro de gabinete del presidente electo Gabriel Boric. Quiero volver a la pregunta, porque perfecto. usted se siente... Sí, perfecto. Igual les agradezco poder estar con ustedes hoy día. Sí, no, le agradecemos también nosotros a usted, diputada. Diputada, usted dice entonces que se sintió, a ver, no sé cuál es la palabra, defraudada, se sintió decepcionada. Retomo lo que estaba diciendo, si me permite. Sí, por favor. Retomo lo que estaba diciendo para completar la idea. Yo almorcé con toda mi bancada. Una vez que terminé de comer, me pongo la mascarilla, me pongo a un lado porque ya era más tiempo del necesario por la reunión que teníamos. Después me siento al lado del presidente y él lo recordará, me puse la mascarilla nuevamente porque así tiene que uno funcionar. Yo no contagié a nadie. Entonces la duda es, ¿quiénes están contagiando? Porque tengo una colega con todo el esquema de vacunación completa que contagió a 2 colegas más. Uno de ellos habló muy agresivamente en mi contra en el hemiciclo y resulta que él, con toda su vacunación, se contagió por una persona que tenía también el esquema completo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Diputada? Están obligando a la gente a vacunarse y no está siendo efectiva las vacunaciones contra el COVID en nuestro país. 3 dosis. Yo creo que eso es súper importante, que ya entremos en materia. Nosotros hemos escuchado sus síntomas, su situación, pero tenemos que tratar de entenderla. Lo concreto, lo que sabemos todos, la vacunación no impide el contagio, ¿no? Lo que hace es tener mayores defensas en caso de que esa enfermedad se agrave. Entonces yo creo que usted ya está deslizando algunas cosas que van en contra de lo que no es que diga alguien por capricho, dice la ciencia. Y ahí me parece que hay un tema de responsabilidad que usted tiene que hacerse cargo de un emplazamiento respetuoso, pero en el fondo se lo digo cara a cara, digamos, ¿no? Con la misma edad y tal cual lo conversamos, ¿no? O sea, usted es una autoridad. Cuando usted dice que, claro, yo no le tengo miedo a la enfermedad, ¿no? Y a diferencia de lo que se dice en los medios, como si fuera una construcción de nosotros, por ejemplo, respecto de querer asustar a la gente. Usted dice, se dicen cosas que no son así. Hay gente que contagia y yo me cuido, yo estoy bien conmigo, pero en realidad acá hay una verdad científica y usted está muy cerca, y esa es la pregunta, de ir validando discursos de gente antivacuna que le quiere decir al mundo de que esto es un invento, de que esto no es real y que nos quieren asustar y vacunar para hacer con nosotros experimentos. Entonces, ¿usted está consciente de que empieza a defender con su argumento posturas que van en contra, no de una idea de alguien más, van en contra de la verdad científica, médica? ¿Usted está consciente de aquello? A ver, usted dijo muchas cosas que yo nunca he dicho y afirmaciones que yo tampoco he dicho. Yo le estoy diciendo, si se da cuenta que su discurso algo muy claro, de alguna manera se pliega a esas teorías que van en contra de la ciencia. Es muy clara mi pregunta y espero que su respuesta sea igual de clara. A ver, esta mal llamada vacuna, creo yo, está actuando, bien lo dice usted, para situaciones graves, para salvar vidas, pero no está actuando como una vacuna, como las vacunas que conocemos. Y esto también es evidencia científica. ¿Por qué dice que es también es evidencia científica? ¿Cómo no hay evidencia científica? Usted dice que la vacuna... Porque las vacunas en la historia del mundo
pero lo que pasa es que si usted no me deja hablar es muy difícil, porque ustedes han tenido meses para decir todo lo que han querido, y salgo yo, que soy la única persona que sale a dar su opinión con respecto a lo que está sucediendo realmente en el país, porque tengo un cargo donde a mí me llega mucha información, donde hay mucha gente desesperada, y resulta que además no puedo expresar lo que usted me está preguntando. La escucho, no, por favor, es que no me estoy victimizando, estoy tratando de ser la voz, no solo de parte mía como de parlamentaria. Hay miles de personas que no se quieren vacunar y están en su derecho, y se les está quitando este derecho. Ustedes estarán conmigo en ese sentido. Y con respecto a la vacuna, las vacunas que hemos tenido durante toda la existencia, ¿cierto?, evitan la enfermedad, evitan contagio, el contagio comunitario, erradican la enfermedad, eso lo dice la OMS. Hoy día eso no está pasando. Además, yo hago un llamado al Ministerio de Salud por este acto irresponsable de dar chip libre, como lo he dicho, a toda la gente que tiene su pase de movilidad. Porque si tienes pase de movilidad, puedes entrar a un restaurante y sacarte la mascarilla. Puedes ir al cine y sacarte la mascarilla y estar, no sacarte la mascarilla, pero estar funcionando como una persona que no contagia. Y debo decir, lo que pasó en el Congreso es muestra clara de que ahí, lo dijo la senadora y presidenta del Senado, aquí están todos con todas las vacunas en el Senado. ¿Y qué pasó en el Senado? En el Senado se tuvo que hacer urgente una ley para trabajar telemáticamente porque habían contagios masivos. Porque son menos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sirve la vacuna o no sirve la vacuna? Está actuando como un tratamiento médico para evitar muerte, para poder evitar daños graves. Pero también está pasando otra cosa, está pasando... Pero déjeme terminar. Está pasando otra cosa también importante que ustedes no consideran, y me gustaría que alguien se haga cargo, el ministerio, alguien se haga cargo de los efectos secundarios que la gente, yo no puedo decir si son verdaderos o no son verdaderos porque no soy ni médica ni científica, pero tengo el correo lleno de situaciones que después de haber recibido vacuna, la primera, la segunda, no solo en adultos mayores, en todo tipo de edades, están habiendo efectos secundarios. Le han escrito al ministro, me envían las cartas y no hay respuesta, nadie se hace cargo, nadie responde. Entonces también hay un porcentaje que, si bien está salvando vidas y evita gravedad, también hay otras situaciones que se tienen que hacer cargo, y no se muestra nada de eso. Y hay otra cosa. Sí, es que, diputada, para que podamos establecer una conversación acá, solo para Francesco Gatzela le quiero hacer una pregunta. Yo solo quiero, por favor, no olvidemos, diputada, que más de 40.000 personas han muerto. Teníamos el año pasado y el antepasado 400 casos diarios de muerte. Hoy día tenemos 4, 20, que seguimos considerando terrible, ¿no es cierto?, que personas mueran. Pero cuando vemos que baja el número de muertos, esto nos habla de que la vacuna efectivamente cumple lo más importante, el rol más importante. ¿Cuál es? Evitar que se siga muriendo gente. Perdona, y eso no lo decimos nosotros porque nos encanta la vacuna, lo dice la ciencia, lo dice la Organización Mundial de la Salud, lo dicen organizaciones serias en el mundo, lo dice la comunidad científica internacional, está la evidencia, diputada. Entonces, lo que usted señala, todo efecto secundario, que probablemente, yo no le niego que usted pueda tener varios mails recibidos, pero en el grueso, saliéndonos de la casuística, lo que esto ha generado es un gran bien para la humanidad y particularmente para nosotros los chilenos y chilenas que no hemos vacunado. Pero por favor, me gustaría darle la palabra a mi compañero Francesco Gatzela. Sí, no, yo solamente quería decir de algunas cosas, que reporteando el tema, efectivamente la diputada respetó el protocolo que existe a propósito de avisar. Disculpe, pero usted... Pero, diputada, perdón, pero ustedes están repitiendo... ¿Qué cosa? Ustedes están repitiendo lo que se ha dicho en los medios de comunicación durante 2 años. Lo que yo estoy diciendo es poder mostrarle a ustedes y mostrarle a la ciudadanía. Yo sé que mucha gente en diferentes lugares de Chile está de acuerdo conmigo de que están sucediendo cosas que nadie se está haciendo cargo. Ya, perfecto. Y de que hay un pase de movilidad que está dando una falsa seguridad. Es que ustedes no lo dicen. No, pero y eso está pasando en este país. Lo podemos comentar con usted. Perfectamente lo podemos comentar con usted, diputada. Pero además, diputada, si no podemos conversar, porque es que quiero agregarle cosas a esta discusión, porque insisto, usted sí, por lo que yo me he enterado, respetó el protocolo de aviso cuando usted se sintió mal. Lo que generó molestia, por lo que entiendo, lo que generó... Sí, escúcheme.
escúcheme por favor. Lo que generó molestia en su bancada es que usted... Parece que para varios no sabían que usted no estaba vacunada, porque efectivamente, como usted dice, han habido otros contagios en la Cámara y se han cursado los protocolos y hay personas que han sido contacto estrecho y se han tenido que ir para la casa. Pero en su caso, entiendo que la molestia de su partido viene porque sus colegas no sabían que usted no estaba vacunada y lo consideraron una irresponsabilidad que usted no lo informara, y de allí hay un militante que la quiera llevar al Tribunal Supremo, de allí que el presidente del partido haya dicho, pucha, esto es un problema porque no lo sabíamos, y tercero, porque su partido ha sido garante del proceso de vacunas, ha dicho que hay que vacunarse institucionalmente, su partido está en esa postura. Entonces por eso la molestia. Usted siente esa molestia, es injusta esa molestia. Insisto, mayoritariamente en su bancada están molestos con usted porque usted no dijo que no estaba vacunada. A ver, esta es una discusión más pequeña. La gran mayoría, puede haber habido uno o dos que no sabían. Mi bancada sí sabía que yo no estaba vacunada, pero debo decirle que lo que pasó con haber estado contagiada y haber tomado cuarentena preventiva no tiene nada que ver con que yo esté vacunada o no esté vacunada. Eso habría pasado con cualquiera que hubiera tenido contacto estrecho, hubiera almorzado con nosotros, o si hubiera dado COVID igual que yo positivo. Entonces, la diferenciación no me parece. Es que una cosa es el protocolo y otra es la molestia. Por eso le pregunto, por la molestia, la rabia que tenían algunos de, pucha, no tenía idea que no estaba vacunada, a mí nadie y ahora me tengo que ir para la casa. Eso me dijeron a mí. No es verdad. Eso no es verdad porque todos... Bueno, pero eso no es verdad, por eso que le estoy diciendo. Pregunta, a lo mejor puede haber habido uno que no ha ido mucho a la Cámara, que no sabe si esto, incluso en el hemiciclo, todos sabían si el problema no es que yo no esté vacunada. ¿Por qué no hacen el punto de por qué la gente que está vacunada masivamente se está contagiando nuevamente en este país, cuando fue lo que les dijeron que no iba a pasar? Además, Mirna, jamás se dijo que eso no iba a pasar, ustedes diputada. Tampoco muestran... Diputada, mire, jamás se dijo primero que las habría vacunas... que ver los registros. No, jamás se dijo que las vacunas te protegían 100% contra el contagio. De hecho, si lo hacen en un 50, 60, 70%... En la historia del mundo sí diputada, protegen. termino. Pero realmente lo que hacen es defendernos frente a caer gravemente enfermos o morir. Ese es el porcentaje alto de protección que tienen todas las vacunas. De hecho, usted dijo, en un minuto dijo que las vacunas erradican las enfermedades. La única enfermedad que se ha erradicado a propósito de vacunas es la viruela. En general, todas las vacunas, las que usted dice que también se ha puesto, lo que hacen es defendernos frente a la gravedad de una enfermedad o la muerte, pero no erradican ninguna enfermedad, para ser precisos. Bueno, hay historia y documentación científica que también tenemos todos los que tenemos esta posición, que también me gustaría que ustedes lean. Nosotros con un grupo de profesionales hemos presentado un recurso de protección. ¿Qué enfermedad? Y quiero también contarles esto. Diputada, ¿me permite decir un recurso de protección y se los puedo enviar para que ustedes ahí... Sí, vamos a hablar, es que hay varios temas que usted ha señalado. Vamos a hablar del recurso, vamos a hablar del pase de movilidad, donde yo le concedo un punto ahí que lo vamos a conversar, pero lo que quiero solamente expresarle es lo siguiente. Nosotros por favor, porque es una bomba de tiempo. Sí, no, pero lo del pase de movilidad y cómo se ha abordado. Sí, pero déjeme decirle que nosotros entendemos, ¿no es cierto?, como periodistas, como personas, como habitantes de este país, como habitantes de este mundo, que efectivamente las personas tienen derecho a decidir si se quieren vacunar o no. Ojo que eso se discute en el mundo, se discute, pero no es obligatorio. En este caso puntual, respecto de esta vacuna, no es obligatorio. Sin embargo, la pandemia, ¿no es cierto?, que ha generado tantos muertos a nivel mundial, lleva a las autoridades del mundo y a la OMS en particular a señalar cuán importante es vacunarse. Pero yo le quiero invitar a que veamos la opinión de Juan Luis Castro, compañero de su partido, diputado también, médico, respecto a lo que pasó con su caso. Permítanos y ahí comentamos más, diputada. Se dio una especie de profecía autocumplida. Muchas veces conversábamos con ella junto con Tucapel Jiménez, sus compañeros de asiento, le hicimos ver la inconveniencia de no vacunarse. Esperamos la pronta recuperación de la diputada Jenny Álvarez. En todo caso, lamentamos que no haya completado su esquema de vacunación. Existe una responsabilidad personal que debe ser más exigente en el caso de las autoridades. Bueno, ¿qué dice usted respecto de aquello? Porque son sus compañeros, es su partido el que está poniendo principalmente el acento ahí en lo que ha pasado con usted. Sí, la verdad es que más que hay una responsabilidad, tenemos un derecho
Yo he sido una luchadora por los derechos de la mujer. Aprobé las 3 causas para que puedan realizarse un aborto seguro en este país. Porque creo en que las personas tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre qué vacuna o no pueden recibir. Yo discrepo en el tema del Partido Socialista. El Partido Socialista es un partido de los trabajadores y hay muchos trabajadores que me escriben y que me han dicho que están vulnerando sus derechos porque los están obligando para poder trabajar a vacunarse, por un lado. Y hoy día me están reclamando que a pesar de estar vacunados, se han contagiado. Pero diputada, pero usted los autorizan para moverse por todos lados con el pase de movilidad y se están contagiando. Entremos a ese punto al tiro. Pero hay un tema de derechos. Sí, pero hay un tema de derechos que se está vulnerando y no se está respetando en este país. Perfecto, diputada. Y ustedes no lo dicen, no, pues, no lo muestran. No, pues, diputada, no he visto a nadie sentado ahí o grupos. Diputada, yo le concedo a usted completa, yo voy a hablar como persona natural, ciudadana de a pie, Mirna Schindler. Yo le concedo a usted el derecho a no querer vacunarse. No, está equivocada, está equivocada. Yo estoy hablando aquí por mí, porque ustedes me están dando la posibilidad, pero hay miles de personas a las que yo estoy representando con lo que digo. Y no lo estoy haciendo porque se me ocurre, lo estoy haciendo porque me han escrito. Pero diputada, déjeme terminarle el punto. Es que no estoy hablando por mí. Diputada, yo le concedo a usted y a todos los que no se quieren vacunar el derecho a no vacunarse. Ahora bien, usted cumple un rol distinto porque usted es una figura pública, usted no es una persona cualquiera anónima, usted es una autoridad de la República, usted fue electa, entonces tiene tiene todo el derecho, pero tiene una responsabilidad mayor como la tenemos nosotros acá, que tenemos también una exposición pública. Y hay una política pública de salud que está tratando de hacer que las personas se vacunen. Diputada, no para no contagiarse, si es que usted está diciendo algo que no es correcto, si nadie dijo que la vacuna la iba a uno blindar del 100% del contagio. Lo que se ha dicho desde el día 1 que se empezó a vacunar es que gracias a la vacuna las personas se dejan de morir como se estaban muriendo. Pues diputada, contésteme algo sobre ese punto, pues. Usted dice que no. Pero es que usted está equivocada, porque eso no fue lo que se dijo. Y le voy a decir otra cosa, porque todo el mundo está diciendo que aquí todo ha sido efectivo en cuanto a la vacuna. ¿Ustedes vieron el caso de Japón? ¿Han estudiado las cifras? ¿Han estudiado las medidas que se tomaron? Donde el 2020, con el máximo pic de la pandemia, ahí hubo un índice negativo de muerte. Esa es una medida efectiva, lo que se hizo ahí, sin vacunas, sin vacuna. Entonces, si usted me está... No, pero que usted me está hablando de las vacunas en el mundo. Miren el caso de Japón. O sea, comparen Japón con Chile, la cantidad de gente que aquí se ha muerto con vacunas desde el día 1, con un número importante de vacunas, versus un país donde se tomaron medidas distintas y se hizo un protocolo totalmente distinto, donde no hubo muertos. Eso hay que aplaudirlo. Diputada, veamos las cifras. Ustedes no sé si vieron el caso de Japón. Diputada, Japón y otros más que ahora no los recuerdo. Diputada, pero permítame, porque hablemos de cifras. Mire, 24.000 casos ayer de COVID-19 y tenemos 47 muertos. Tuvimos 4.000, 5.000 en el peor de los momentos de la pandemia, 6.000, y resulta que teníamos 400 muertos. Entonces, 2 más 2 son 4. ¿Sí o no que la vacuna ha bajado los muertos en Chile? Es lo que le estoy diciendo, porque las medidas no fueron efectivas como por ejemplo en Japón. Pero es que volvamos a Chile, pero es que lo que le estoy diciendo es que las medidas no fueron tan efectivas como en Japón. Pero diputada, la pregunta es si la vacuna sirve o no. Pero 2 más 2 son 4, 2 más 2 son 4. ¿Tenemos menos muertos hoy día con vacunación de una gran parte de la población? ¿Sí o no? Sí, pero también hubo muchos muertos que se podrían haber evitado. Lo lamento mucho. ¿Pero cómo? Porque si se hubieran tomado experiencias como países como Japón, que se tomaron medidas totalmente efectivas. Y le voy a decir otra cosa. También le voy a... Pero mire, usted me está personalizando este tema. No la estoy personalizando. Está personalizando en mí. Pero mire, escúcheme. Dígame. Hay agrupaciones que nunca han sido escuchadas. Agrupaciones que las tengo aquí, que se han comunicado conmigo hoy día. Las voy a leer porque se me olvida. Sí. Los nombres. Sí, aquí la tengo. APSI, Agrupación de Profesionales de la Salud e Investigadores de Chile, OMB, Organización Mundial por la Vida, etcétera. Muchas organizaciones que no tienen voz para decir también la otra parte que ellos están observando como profesionales de la salud y profesionales de todo tipo. Le decía yo que hemos presentado un recurso de protección en contra del pase de movilidad.
Pueden decir que estamos locos, sí, digan que estamos locos, pero la gente con pase de movilidad tiene una seguridad falsa que da el ministerio de poder moverse en cualquier parte, y eso está ocasionando contagio y puede llegar a ocasionar muerte. Esto está encabezado por un cirujano dentista, Marcos Mora, y el abogado, un destacado abogado que está ayudando a mucha gente que ha tenido complicaciones con esta enfermedad, que es René, no sé, voy a decir el apellido, espero no equivocarme, Fuchs-Locher, de Osorno, para que ustedes se enteren también de esta recurso de protección, porque hay mucha gente que está viendo vulnerados sus derechos, los trabajadores, la gente que no puede circular libremente estando sana en nuestro país, o sea, y de eso no se habla. Y además le quiero decir otra cosa, el mundo entero está protestando contra el pase de movilidad, contra las restricciones sociales, marchas numerosas ayer en diferentes países del mundo. ¿Y por qué no lo dan los medios de comunicación de Chile? ¿Y por qué en ninguna parte están diciendo que el mundo entero está protestando contra esto? Diputada Álvarez, yo la he escuchado con atención. Y usted constantemente dice esto como que ustedes no lo muestran, o hay gente que piensa igual que yo y que siente que no encuentra el espacio para poder... Porque no lo muestran, porque no lo he visto. Es que para allá va mi pregunta, por eso creo que pueda elaborar precisamente en esa idea, porque se la escuché como en varias de sus comentarios. Esto de que hay mucha gente que piensa como yo y que no encuentra... Hay mucha gente con efectos secundarios que deberían escucharlos también. Perfecto. Bueno, voy a tratar de terminar la pregunta. Insisto, usted insiste en decir que hay mucha como verdad no revelada, ¿no? Y espacios que no se dan para gente que piensa como usted. Porque, ¿cuál es el fondo de ese argumento? ¿Usted cree que hay algo que se está ocultando? Y quiero tratar de entenderla. Y se lo estoy preguntando respetuosamente para no emplazarle, que usted no sienta que está siendo atacado. Usted tiene todo el derecho a manifestar. Por algo estamos hablando con usted. Entonces, la pregunta es, ¿usted cree que hay una verdad que no se quiere contar? ¿Que hay algo oculto? ¿Que hay una intención entre los medios de comunicación, una confabulación grande para tratar de ocultar ciertas voces, para no hacerle ver al grueso de la población una verdad que solo usted conoce, que hay una conspiración? Se lo pregunto porque, insisto, en cada una de las cosas que usted dice, como ustedes no lo muestran, los medios de comunicación no lo muestran, hay mucha gente que no tiene la oportunidad de dar a conocer este pensamiento. Se lo pregunto, ¿usted cree que hay una conspiración, una confabulación, un taponeo deliberado respecto a una verdad que tiene usted y el resto de nosotros no? Todas las afirmaciones que usted acaba de decir recién, yo no las he dicho, las dijo usted. Así que no ponga en mi boca palabras que yo no he dicho. Pero, diputada, es una pregunta. Me gustaría que desde ahora, después, me gustaría... Pero si usted lo dijo, no lo dije, que yo no lo pienso. Bueno, pero dígame es que si usted lo dijo y yo no lo he dicho aquí... Mauricio, no creo que haya una confabulación. Y la respuesta está ahí. ¿Usted dice que no, entonces? No, entonces, pero sí me escriben todos los días mucha gente que no está siendo escuchada. Y yo miro los canales en la mañana y nunca he visto... La pregunta es ¿por qué cree usted que no está siendo escuchada? Ustedes tienen que hacerse cargo de eso. Ahí está, por eso le digo. Pero ustedes tienen que hacerse cargo. Diputada, por eso la pregunta... Muestren a las agrupaciones. Diputada, por eso muestren a las agrupaciones, inviten a las agrupaciones y escuchen a la gente. ¿Por qué cree usted entonces que nosotros los medios no estamos seguros? Si yo no creo nada. Yo no creo nada. ¿Usted no cree en nada? Yo no creo nada. A mí me escriben organizaciones como esta. Yo no creo nada de las afirmaciones que usted está diciendo ni las ratifico. Lo que le estoy diciendo es que me gustaría que todas estas personas puedan expresarse en estos medios, también en los medios de comunicación, y porque hay muros casos de efectos secundarios de la vacuna que nadie se está haciendo cargo. Me escribía ayer una niña del Maule, del Maule, por ejemplo, que me decía que su niñito le puso la primera vacuna y le dio una alergia, le puso la segunda y hoy día está hospitalizado. Así tengo muchos casos. ¿Diputada? Y me gustaría que se hicieran cargo también de esos casos, porque puede haber algo no estudiado por los científicos y por los médicos, que la vacuna está provocando, que hay que estudiarlo, porque si no estamos haciendo daño con algo que se supone, como bien lo dicen todos, tiene que salvar vidas y tiene que ayudar a la población, diputada, y no enfermarla como lo estamos viendo hoy día. Pero mire, veamos evidencia. La Food and Drugs Administration, la FDA, ¿no es cierto?, en Estados Unidos validó la Pfizer ya no como una vacuna de emergencia, sino como una vacuna que está completamente validada. O sea, todo este argumento de que la FDA no validada, por lo tanto estábamos todos siendo testeados, ¿no? Estábamos todos haciendo un experimento, eso ya no está, porque usted me pone puros casos, diputada,
que son casos que yo no digo que no existan, pero cuando hablamos de ciencia tenemos que ver el grueso. Porque existe, porque yo no lo estoy inventando. No, pues es que, diputada, lo que pasa es que usted me habla, por ejemplo, que el científico 1, 2, 3 científicos opinan algo, pero resulta que la inmensa mayoría de los científicos en el mundo tienen una opinión favorable a la vacuna. Entonces no porque haya... Sí, pero diputada... No sea así porque yo... Pero revistas científicas, no sé si es así, universidades... Porque yo he... Porque... Sí, está bien, pero también hay un montón de evidencia científica, científica que está mostrando otros datos que tampoco se dan a conocer. Si se dan a conocer, si se dan a conocer, lo que pasa es que lo que predomina es la opinión mayoritaria. En Gran Bretaña, en el Reino Unido están diciendo que tanta vacuna y tanta carga inmunológica está haciendo vulnerable a la gente y menos resistente a las vacunas. Eso es un estudio que está sacando el Reino Unido, de científicos del Reino Unido, y que por eso están parando las siguientes dosis porque están haciendo un efecto contrario, lo dicen los científicos del Reino Unido, al cuerpo humano con respecto al COVID. Francesco, entonces hay mucha evidencia científica también que está diciendo lo contrario. Diputada, a mí me gustaría llevar esta conversación también a su matriz ideológica. Y es una interpelación con respeto, pero usted es militante del Partido Socialista. Ustedes han luchado en términos de salud por políticas universales. La vacuna es justamente una política universal que es lo que entiendo los militantes socialistas quieren para Chile. Políticas públicas que sean para todos iguales, independiente de tu edad, tu sexo, el de dónde vienes, quién eres, incluso si eres chileno o no. La vacuna era para todos y eso, entiendo yo, es lo que ustedes quieren para la salud de Chile. No más diferencias, si eres rico o pobre, da lo mismo, la vacuna es para ti porque eres chileno, porque es un derecho. Usted habla de los derechos a no vacunarse, pero hay un reconocimiento de que la vacuna es justamente la política pública hacia donde quieren ustedes que avance este país, a políticas públicas universales. Entonces no entiendo, usted siendo militante socialista, que se oponga justamente a eso, a entender que por primera vez probablemente tenemos una política pública universal, independiente de quién eres, sexo, edad, rico, pobre, es para todos. Usted acaba de decir algo muy equivocado. Yo no me pongo la vacuna, ni que la gente se vacune. Estoy haciendo otros puntos. Y por otro lado, yo me quedo con la base de lo que es el Partido Socialista y que es el apoyo a los trabajadores, el respeto al derecho de los trabajadores, que hoy día se está vulnerando, y yo me quedo con eso. El resto salud pública y bienvenida a todo. Bienvenida a todo. Ahora que se vacune todos por igual, cuando hay situaciones puntuales que están... No comparte conmigo que justamente la vacuna vino y de hecho se empezó en el proceso de campaña de los convencionales constituyentes, y muchos de ellos decían, miren, justamente este es el mejor ejemplo de lo que queremos hacer para Chile. Muchos de ellos candidatos de su partido. Una salud para todos, independiente de quién seas, de dónde vengas, la edad que tengas, si eres rico o pobre, esto es para ti porque estás en Chile, eres chileno o chilena. ¿Qué pasa con esa reflexión también? Porque usted nos dice, respetemos el derecho... Me parece perfecto, me parece perfecto. A ver. Me parece perfecto, pero también los trabajadores tienen derecho a decidir si se vacunan o no se vacunan. No le pueden prohibir o obligarlos a vacunarse para poder entrar a un trabajo o para poder entrar a un lugar público. Hay un caso gravísimo de una persona que, teniendo su PCR negativo, no la permitieron pasar a acompañar a su hijo operado a una clínica de aquí de Santiago o la universidad, una clínica universitaria. Eso no puede ser. Si yo estoy diciendo que estoy sana y tengo un PCR y la institución me está prohibiendo entrar a ver a mi hijo post-operado, lo encuentro una situación grave. No sé qué le parece a ustedes, pero ahí se están vulnerando derechos esenciales de las personas. Diputada, entonces vamos a ver lo que diga quiero levantar la voz por aquellas personas también. Diputada, vamos a ver lo que dice la justicia respecto de ese recurso de protección, como usted señalaba, pero quiero entender lo siguiente, diputada, porque para precisarlo aún más. Los jueces tienen una responsabilidad también ahí. Los jueces también tienen una responsabilidad. Por supuesto, diputada. Porque tienen que indagar los argumentos a fondo, no solamente lo que se está diciendo, porque hay mucha evidencia que puede respaldar este recurso de protección encabezada por el abogado René, que se me olvida no se preocupe, no se haga problema con el nombre. Y ahí hay una tremenda responsabilidad también de los jueces de estudiar a profundidad este recurso. Ok, diputada, entonces la pregunta que le quiero hacer es la siguiente, porque usted dice que tiene todas las vacunas, ¿no? Pero quiero precisar aún más.
usted dice que no es antivacunas. Por lo tanto, la pregunta nuevamente, ¿por qué no se ha puesto? Usted dice que no, que tiene sus vacunas, las vacunas típicas de COVID, la niñez, las demás. obvio, incluso que se había vacunado porque, porque yo... Ya, pero por eso le pregunto. Porque yo personalmente, y mucha gente no... Porque yo personalmente, y lo he dicho en muchas ocasiones, personalmente, y mucha gente, miles, en Chile y en el mundo, no confiamos en esta vacuna. Ya, esa es la gran lo que ha pasado en el Congreso, lo que ha pasado en el Congreso y lo que está pasando hoy día con este contagio masivo nuevamente, nos ratifica la desconfianza a la vacuna. Ya, personalmente. Pero cuando yo le pongo el ejemplo de una familia que ha perdido un ser amado y querido, que ha tenido personas que fueron contagiadas y que quedaron con secuelas gravísimas, diputada, gravísimas. Hablábamos el otro día con Hernán Calderón, el abogado Hernán Calderón, ¿no es cierto?, que estuvo 2 meses prácticamente en coma, pero que logró salvar, fíjese usted, se podía haber muerto, pero logró salir gracias a la vacuna, pues diputada, si la vacuna le salvó la vida. Entonces, me preocupa que una persona con la repercusión pública que tiene usted pronuncie este tipo de comentarios, que independiente que tiene todo el derecho, pero le insisto en su labor como parlamentaria. O sea, usted tiene una responsabilidad pública que es muy distinta al ciudadano de a pie. Yo conozco muchas personas que no quieren vacunarse y que tienen los mismos motivos que usted, pero usted tiene una pantalla, usted tiene una tribuna, entonces es delicado, porque en el fondo usted sabe lo que está haciendo. Bueno, porque si no, no habría voz para nadie. Sí, pues, pero es que usted le está diciendo a la población, ¿sabe qué? Miren lo que está diciendo. No se vacune porque es peligroso, porque le puede pasar algo terrible. Imagínese, pues, diputada. Entonces, no, eso lo acaba de decir usted. No, pero es que en el fondo esto de sus palabras... Esto lo acaba de decir usted porque yo no lo he dicho nunca. No, pero es que de sus palabras se desprende que son tantos los efectos secundarios que, Dios mío, capaz que me dé un ataque al corazón, no sabemos los efectos que tiene esta vacuna, etcétera, ¿no? Por eso les digo... Hay efectos secundarios que no se están estudiando. De acuerdo, usted puede compartir conmigo eso. Pero entre eso y morir, pues, diputada, entre eso y quedarme intubada 3 meses en una UCI. ¿Qué? A ver, pero por favor, pongámosla. Bueno, por eso es que la gente tiene tanto miedo, porque lo plantean de la forma que lo dice usted. No, pero es porque que no además, debo decirle que hay mucha gente que se puso la vacuna. La mayoría de este país se ha vacunado. Diputada, por eso está bien. O sea, pero una gran gente mayoría, que se vacunó 8 de cada 10 se han vacunado. Y terminó. Más. Hay mucha gente, pero es que con mayor razón, ¿por qué sigue el foco en las personas no vacunadas? Porque la persecución y la restricción. No es la persecución, se supone diputada, que ya hay una inmunidad de rebaño. Hay una inmunidad de rebaño, como se dijo. Y además, una autoridad de salud ha dicho que hay una inmunidad de rebaño. Ya. No hay inmunidad de rebaño. Bueno, lo dijo Maña Alicia al inicio que había, pero dijeron que había que tener arriba del 80% de personas de 80% de vacunación en el país como para que esta situación... sí, pues se equivocaron, diputada. Bueno, pero es que hay que hacerse cargo también de las equivocaciones. Ya, pero sin duda. Pero por supuesto, si por algo... Hay que hacerse cargo de las equivocaciones, pero si por también, algo, que nadie las dice. Por algo el ex ministro tuvo que dar un paso al costado. Y además le voy a decir que hay mucha gente... Hay muchos casos también de gente que se ha puesto vacuna y ha terminado fallecida. Sí, tengo pero, casos diputada, cercanos pero no y me ha llegado un montón de casos. Diputada, pero hablemos con cifras, porque usted me dice mucha, pero diputada, esto llevémoslo a porcentaje. Sí, le voy a dar una cifra. Pero, diputada, le voy a dar una cifra importante. A ver, ¿cuál es su cifra? Japón, sin vacunación, tomando medidas extraordinarias por la pandemia. En el pic de la pandemia, el 2020, ellos tuvieron cifras negativas de personas fallecidas. En general y por la enfermedad. Le agradeceríamos que nos mande el dato. Eso es evitar muerte. Si tiene el link o si nuestro equipo también puede chequear ese dato. Les voy a enviar. Es curioso el dato desde el punto de vista también de que Japón fue uno de los países que más trató de avanzar en el tema de vacunación. Tenían Juegos Olímpicos. Usted dice que Japón tuvo una política pública de no vacunación. Tiene que informarse de otros datos. No, pero no tuvo una política antivacunación. Yo no estoy mintiendo. No, estamos diciendo eso, pero... Diputada, lo que pasa es que yo lo único que quiero es ponerla... Pero, diputada, permítame poner, por favor, en proporción todo lo que usted está diciendo, porque usted habla de muchas. Si estos son cifras, diputada, si no es que a mí se me ocurrió que son muchos. Resulta que hoy día tuvimos 4 casos el día que hubo más de 18.000 infectados, tuvimos 4 muertes. Al día siguiente, ayer, tuvimos 47. No tenemos los 400 de antes. Con 3 dosis puestas. Pero por favor, con esquema de vacunación completa y con 3 diputada, antes se nos caía un avión todos los días. ¿Quién se hace cargo de eso, Mirna? Diputada, ¿usted se hace cargo del avión que se caía todos los días?
Pero diputada, ¿se hacía cargo el usted del ministerio avión se que hace se caía cargo todos los días? de tomar medidas extraordinarias. Yo no lo estoy viendo. Yo no sé si ustedes lo están viendo de las medidas extraordinarias, que con 3 dosis, vacunación, esquema completo, la gente está masivamente. Tomemos medidas extraordinarias entonces. Sí, pero para no que la gente no se siga contagiando y no siga muriendo por una pandemia donde se está diciendo que Chile ha sido lo máximo y que tiene todas las vacunas, y miren el resultado que estamos teniendo, que ustedes informan todos los días. ¿Está bien eso? ¿Está mal? Yo protesto. Diputada, ¿sabe lo que pasa? Que me interpela directamente. Yo protesto, perdónenme, yo protesto. Está muy bien, no quiero que la gente se enferme, no quiero que la gente se muera. Si lo que pasa es que nos interpela directamente, ¿Qué quiere que le diga? Por Dios, ¿cómo no nos vamos a alegrar que haya menos personas muertas, por diputada? ¿Cómo me va a decir que es lo mismo que estamos viviendo el 2020 sin vacuna? Bueno, si usted se quiere centrar en ese punto, pero está bien. ¿cómo no me voy a centrar? Pero si evitemos que más gente se muera. Pero ¿cómo quiere que no me centre? Evitemos que más gente se muera y evitemos este contagio masivo que está sucediendo en el país. Por ahí se dijo y se trató de ridiculizar mucho de lo que he dicho, que tengo argumentos espirituales, que tengo argumentos filosóficos. No es así, hay argumentos científicos que nos están dando a conocer de muchos profesionales en Chile de la salud. ¿Cuáles son esas medidas que usted dice? Eso lo estudia el Ministerio y el área de salud. No, es que yo no soy experta en medidas sanitarias y en salud. Para eso está el Ministerio y hay equipos extraordinarios trabajando, se supone, para que esto que está pasando no pase. Pero para entenderla, usted dice que la vacuna tiene alto riesgo, que las personas se están contagiando de todas formas masivamente. No, y yo que no he dicho eso. Yo no he dicho eso. No, yo no he dicho eso. Lo que yo estoy diciendo es que hay casos que hay que estudiar. Perfecto. Donde la vacuna está ocasionando problemas de salud. Pero que pueden ser puntuales, pero hay que estudiarlo y hay que atenderlo para no repetirlo en otras personas. Pero usted dice, hace un emplazamiento, ¿no? ¿Saben qué? Las vacunas están generando algunos problemas que hay que estudiar urgentemente. Por otra parte, usted dice, yo no confío en la vacuna, por algo no se ha vacunado. Y tercero, necesitamos medidas extraordinarias. ¿Cuáles? ¿Cuáles? Porque la vacunación... Pero eso es personal y de muchas personas que no se quieren vacunar. Unas porque no se quieren vacunar y no están de acuerdo. Otras porque esta vacuna nos da desconfianza por lo que ha pasado y por la evidencia. Perfecto. ¿Qué medida extraordinaria? Usted dice volver a las cuarentenas con el costo financiero, social, de empleo. Es que yo no puedo dar las medidas porque yo no soy experta. No soy experta en salud, no soy científica de salud, no soy experta en pandemia. Para eso hay profesionales trabajando en este país para que esto que está sucediendo supuestamente no suceda. Entonces yo hago un llamado y emplazo al Ministerio a que se tomen medidas efectivas en estas circunstancias. Diputada, que se supone que no tenían que pasar. Diputada, la hemos escuchado, yo creo que... No me pidan a mí que me haga cargo de algo que yo no estoy... No, pues sí, no soy es diputada, no es ministra, obvio. Por supuesto, absolutamente. Pero perdón, votó la renovación del estado de excepción, que tenía que ver con el toque de queda y las cuarentenas. Usted fue parte también de las decisiones que tomó este país con respecto a la pandemia. En eso sí se tiene que hacer cargo. Porque confiamos que los profesionales estaban tomando buenas decisiones, pero miramos para atrás y las decisiones no fueron tan asertivas. Por eso que hoy día hago un llamado para que realmente se tomen medidas para seguir evitando de aquí en adelante muertes, contagios y libertades a la gente que no quiere tomar la opción de la vacuna, que está sana y que tendría que tener el derecho, que no se lo da el pase de movilidad, de circular libremente por este país. Diputada, como le decía, en todos lados. Le decía respetuosamente, yo creo que este tema evidentemente que enciende pasiones, porque a mí personalmente me afectan los 40.000 muertos por diputada. Pero espéreme, antes que me diga cualquier cosa, lo que ocurre hoy día es que las personas... ¿Usted está diciendo que yo soy insensible? No, lo que estoy diciendo... Usted está diciendo que yo soy insensible, que a mí no me afecta, está equivocada. No, usted está diciendo... porque eso no es así. No, pues usted está diciendo algo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo que usted sea insensible. Yo estoy diciendo que a mí me parece que 40.000 personas muertas en un país... ¿A usted le afecta? A mí también me afectan. Perfecto, a usted le afecta, a mí también me afecta. Por eso que estoy haciendo el llamado, por eso estoy haciendo el llamado al Ministerio que se tomen medidas efectivas para que más gente, para que no se siga muriendo más gente, no se siga contagiando más gente, a pesar de tener 3 vacunas en el cuerpo y la gente ya no quiere más. Sí, pero ojo que hay gente que están mayoritariamente en la UCI hoy día son personas no vacunadas. Ojo ahí, mis diputadas, porque evidencia contra evidencia. No lo sé. Yo le voy a dar mi correo y usted me manda la información efectiva del Ministerio. Diputada, lo que solamente usted me lo puede mandar a mi correo para que yo corrobore esa información. Sí, bueno. Tengo que corroborarla porque no sé si es así. Porque hay casi un 95% de personas vacunadas, por lo tanto, el margen de las personas Fuente Ministerio de Salud que están en la UCI, además
Además, le voy a hacer un punto súper importante y esto tiene que ver con las personas de salud. Que están colapsadas y que se ven sobrepasadas en todo el país. Porque nosotros no solamente vemos este tema. Le voy a decir que antes de la pandemia, todos los inviernos las UCIs colapsaban. Todos los inviernos habían camas extraordinarias en los pasillos de gente que no era atendida. Esa realidad no ha cambiado. Es más, cuando había 0 contagio en la comuna de Castro, distrito que me toca representar, también estaba colapsada la UCI. El sistema de salud pública está colapsada. Los profesionales de la salud pública están colapsados. ¿Y quién se hace cargo? Mis respetos al personal de salud. Porque las UCI no fueron... Sí, y las UCI no se colapsaron con la pandemia. Hubo un alza, sí, se reconoce, pero las UCI ha estado colapsada todos los inviernos por los diferentes virus que afectan a la población más vulnerable. Esa es una realidad que no se dice y que ha sido así. Se nos acaba el tiempo. Solamente para cerrar, diputada, ¿qué le parece que haya, digamos, de parte de un parlamentario de su bancada? Militante. ¿Cómo se llama? Por el Tribunal Supremo, sí, es un militante. Un militante, perdón, no es un parlamentario, un militante de su partido que ha pedido que la pasen a usted al Tribunal Supremo por esta situación que se ha generado. Sí, pero es... Camilo Riquelme. Borró su Twitter, ¿ah? Ya. Pero ¿ustedes se dieron cuenta que él borró el Twitter que escribió? No, pero porque mire, los trabajadores de Chile exigen derechos. Claro. Exigen derechos. Los trabajadores de Chile exigen derechos de no ser vulnerados y puedan trabajar si no quieren vacunarse. Y ese es el foco principal del Partido Socialista, defender a los trabajadores. Si los trabajadores se quieren vacunar, bien, les va a salvar la vida, como dicen ustedes, y va a evitar una gravedad. Pero si no quieren y quieren circular libremente y quieren ir al cine, los trabajadores de Chile tienen que poder hacerlo. Bien, y para eso diputada, está el Partido Socialista, para resguardar los derechos de los trabajadores. Bien, diputada, queremos darle las gracias. Pero espéreme a ver, le quiero hacer una pregunta. Permítame, diputada, que le gustaría poder compartir ahora en este preciso instante con su compañero de partido, Juan Luis Castro, que lo tenemos en otro lugar, esperando ahí para poder dar una opinión. Le pregunto, con todo respeto, diputada, ¿le gustaría, porque ya que son compañeros del mismo partido? No, muchas gracias. Muchas gracias, Mirna, Mauricio, la otra periodista que está ahí. Francesco, el periodista. No, porque él debe tener sus temas médicos, profesionales. Pero una buena instancia para contrastar. Tendrá que exponer. Es una muy buena instancia precisamente para contrastar lo que usted me dice. Mire, yo tengo datos, ustedes tienen otros datos, la ciencia dice acá, hay otra ciencia que dice otro. Yo la verdad... Ahora hay un militante de su mismo partido, un compañero de partido, me imagino que se conocen y pueden ahí confrontar ideas. Yo creo que es precisamente lo que usted está pidiendo. Necesito espacio y yo represento a mucha gente que no tiene espacio para poder confrontar ideas. Mira, le estamos invitando, yo me siento al lado de él, yo me siento al lado de él y comparto muchas opiniones que muchas veces me habrían gustado que queden en la reserva de la amistad, que no fue así, pero no hay problema con aquello. Y yo les agradezco mucho que a través mío le den voz a tanta gente que quiere decir todo lo que yo he planteado acá. Lo respetamos, pido disculpas si en algún minuto... No, tranquila, si yo les agradezco a ustedes, Mauricio, nosotros, como lo dijimos al comienzo... Otra cosa que quiero agradecerle... A ver, termine, por favor. Otra cosa que yo quiero agradecerle, la ética y la altura con lo que ustedes tomaron esta noticia durante el tiempo que yo estuve en cuarentena. Yo lo valoro, lo respeto mucho y considero que ustedes estuvieron a la altura, por lo menos personalmente lo puedo decir, porque en otros lados la verdad es que se trató de ridiculizar y se dijo mucha información que no era, muchas mentiras, y no lo vi de parte de ustedes, así que yo personalmente eso lo agradezco profundamente. Nada que agradecer, diputada. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, diputada, y qué bueno que se pudo recuperar del COVID-19. Muchas gracias también por habernos compartido su estado de salud. Muchas gracias, que vaya bien, cuídese. Gracias. Bien, pues, decíamos que tenemos al diputado, compañero de su partido, justamente aquí el diputado, doctor, expresidente del Colegio Médico, el diputado Juan Luis Castro. Diputado, bueno, usted escuchó a su compañera de partido, ¿qué opina? No quiso hablar con usted, dijo que mejor que no. A ver, vamos con eso. Diputado, ¿qué le parece? La verdad es que muchísimas gracias por la invitación. Sé que Jenny está todavía afectada por todo lo que ocurrió. Ella en ese instante prefirió no hablar de lo que ocurrió todo esto, lo siento ahora y me parece muy bien. Y su posición es respetable, aunque yo nunca la compartí,
y otros colegas diputados que conversamos con ellos, que hemos tenido una relación cercana. Bueno, le dijimos y planteamos nuestro punto de vista desde mucho tiempo atrás respecto a la inconveniencia de no someterse a la vacunación, diputado, sabiendo perdón, que no lo interrumpa, uno es... Vamos a tratar de corregir la comunicación con nosotros porque no nos escuchamos bien y no nos queremos perder lo que usted nos tenga que decir, así que yo creo que sería... Voy a sacar esto, Quizás ahí mejor. Por mientras tanto, perdona, Mirna, mientras tanto vamos a ir con Manuel Palominos para poder corregir de vuelta la comunicación con el diputado Castro. Vamos con Manuel Palominos, entonces, bien sabemos, está ahí en Casa Cañaveral llevando el pulso de lo que está pasando en una reunión de gabinete, ¿no? Del próximo gabinete, del próximo gobierno de Gabriel Boric. Manuel, ¿cuáles son las novedades de los últimos minutos? Así es, estamos nosotros aquí a un costado del camino Farellones. Debemos decir que la seguridad, tanto del recinto como del propio presidente electo, nos han pedido tener cuidado porque pasan muchos vehículos por este sector. Están ya reunidos en este primer encuentro de gabinete, marcado, insisto, por las tensiones que hay al interior de la colectividad del futuro gobierno. Estoy hablando de Apruebo Dignidad, de lo que va a ser la definición de los próximos subsecretarios y subsecretarias. Yo les mencionaba antes, ya han llegado algunos de los nombres que han circulado en la prensa, como por ejemplo Manuel Monsalve, que va a asumir como subsecretario del Interior. Ha llegado también Miguel Crispi, que va a asumir en la Subtere. Vimos también llegar, por ejemplo, a Lucía Damer, que debiera asumir quizás también algún cargo técnico en ese nombramiento que debiera ser el próximo día martes. Lo que se ha dicho en este encuentro es que se busca tener cuáles van a ser, por ejemplo, las prioridades de lo que se define en todos los gobiernos, no solo acá, pero en términos políticos, los primeros 100 días del futuro gobierno serán claves para poder definir cuáles van a ser, por ejemplo, las prioridades que van a tener cada una de las carteras. Yo les puedo adelantar que parte del reporteo que hemos podido realizar, que la primera semana, incluso no se descarta que el propio 11 de marzo, la ministra del Interior, Isquia Siches, viaje hasta la región de la Araucanía. Ese es un tema que está hoy día en debate y que está en conversación. Sabemos, ¿verdad?, que la situación de violencia que hay en la macro zona sur es uno de los puntos críticos que va a tener Isquia Siches y se está definiendo precisamente a esta hora, por ejemplo, cómo va a ser y cómo se va a enfrentar no solo en los temas más profundos, sino que también en los temas simbólicos, simbolismos que están marcados en todo lo que ha hecho el presidente electo. Tiene que ver también con la elección de este lugar, yo se los contaba temprano, fue la residencia de Alternativa que tenía, por ejemplo, Salvador Allende al inicio de los años 70. Es en esa misma casona, hoy día convertida en un centro de eventos, el epicentro de este equipo, que está reunido entonces con el presidente electo Gabriel Boric. Cualquier cosa yo les voy a estar contando. Muy bien, gracias Manuel, estamos contigo, por supuesto, muy importante lo que está pasando ahí en Casa Cañaveral. Y volvemos con el diputado Juan Luis Castro, ya lo tenemos. Se nos cayó de nuevo, pero espérese que estamos afinando. ¿Vamos a las cifras COVID de ayer, chiquillos? Sí, pues. Ya que estamos en esto, digamos, de las vacunas. ¿no? Francesco, ¿cuánto usted? Ya, bueno, esta es la cifra más alta que hemos tenido durante toda la pandemia, 24.037 casos nuevos. Y es mucho más alta de la anterior de más de 18.000, que ya era una cifra que nos dijo, wow, qué nivel de contagio estamos alcanzando. Oye, 14.000 de ellos, perdona, Francesco, para complementar un poco lo que he comentado más temprano sobre este tema, con síntomas, sintomáticos. Siendo la región metropolitana por una cosa más o menos razonable de población, ¿no? La que lidera. Oye, debe ser la cifra de asintomáticos entonces más alta también. Ojo con eso. 76.778 casos activos. Esta es la masa contagiante del país. Tampoco nunca habíamos tenido testeada tanta gente con la capacidad de contagiar a otros. Lamentamos, lo hemos dicho ya varias veces en el programa, las 47 fallecidos registrados. Ojo que no son 47 personas fallecidas en un día. No, este es un registro, incluso los días jueves es un registro que se amplía, por lo tanto es una recolección de datos. No quiero tratar a las personas como datos, pero para que se entienda bien la cifra. Y esta es la positividad, que significa básicamente que 1 de cada 5 personas que se testea hoy por hoy tiene COVID. Exacto, es muy importante. Ya estamos entonces con el diputado Juan Luis Castro. Diputado, que habíamos dejado pendiente una pregunta y básicamente era ¿qué le parecían las declaraciones de su compañera de partido, ¿no? Jenny Álvarez? Bueno, yo tengo un gran cariño por Jenny. Tengo una diferencia así con ella que le hemos planteado no solo yo, sino distintos colegas respecto a la negativa que ella ha tenido siempre de vacunarse. Ya. ¿Por qué? Porque usted comprenderá, y el público, uno es lo que es más lo que representa. Es así, finalmente, en la arena pública. Entonces, no basta solo la creencia individual, que es legítima. Aquí también hay un rol público de representación que en este caso, en un poder del Estado tan expuesto y tan significativo,
debiera tener una coherencia entre esa representación y la conducta que uno tiene para enfrentar justamente una pandemia con todas las medidas que sean ejemplificadoras para la comunidad. Porque hoy día en el mundo hay muchas personas y grupos que no quieren la vacuna, por distintas razones. El esfuerzo nuestro es persuadir como representantes de la ciudadanía en lo que sí es el beneficio de la vacuna. Imagínense usted cómo estaríamos hoy si sabemos que 20 veces más el Omicron afecta a un no vacunado que a un vacunado para llevarlo a la gravedad o a la UCI. Bueno, yo comprendo y entiendo a Jenny, que es mi amiga, pero siempre he separado las posiciones porque creo que nunca fue conveniente que ella se dejara de vacunar o no quiera vacunarse respetando su posición, porque eso implica también mostrar un ejemplo que a mi juicio no es el ejemplo que queremos transmitir a la ciudadanía hoy frente a la situación grave que estamos viendo. Diputado, usted explicaba, ¿no? Una cosa es tener una postura, una cosa es respetar esa postura en el caso de la diputada, y otra cosa también que es distinta, ¿no? Porque ella podría decir, mire, yo no me vacuno, pero no voy a entrar en explicaciones respecto de por qué, simplemente una opción y ya está. Pero nosotros conversamos largamente con ella y ella defiende tesis, defiende argumentos y posturas que, para decirlo en simple y no querer entrar en mayores honduras, van en contra de lo que dice la ciencia, y que a veces están muy en sintonía, ¿no?, con lo que también defienden posturas de antivacuna, de creer que esto es experimental y de que están haciendo, qué sé yo, con nosotros cosas rarísimas, que se nos pueden pegar una cuchara en el brazo y nos puede salir una cola de chancho. Entonces, la pregunta es, ese es un tema distinto respecto de esa postura, respecto de defender de algún modo sus argumentos que a una otra mente más afiebrada lo hacen pensar cosas más delirantes. ¿Qué pasa con eso? Porque una cosa es decir no me quiero vacunar y otra es decir no me quiero vacunar por estos distintos motivos que enfrentan a la ciencia, a la verdad médica. Tiene toda la razón usted, porque hoy día yo escucho y leo grupos que dicen primero el virus es falso, no hay virus en el mundo. Esta es una gran conspiración internacional entre los chinos y los norteamericanos que nos han llevado a una guerra comercial simplemente para desatar un mercado de competencia que no resuelven ellos por el diálogo y nos afecta a todos. Dos, he escuchado gente que dice, mire, si yo me vacuno me estoy introduciendo en el cuerpo un chip que va a detectar lo que yo pienso, lo que hago, a dónde voy, porque esto es parte de esa guerra que están luchando entre ellos. Tres, hay gente que dice, yo no creo en ninguna vacuna, nunca he creído en nada porque todas las vacunas me van a producir un grave daño a la salud, un grave daño a la salud. Sí. Todas, que son otros segmentos. Y hay otro grupo de gente que cree o dice que la vacuna bastó que fuera una o dos veces su aplicación y no quieren someterse a más porque sienten que están protegidos. Claro. ¿Ya? Todo eso, la ciencia hoy día, todas esas tesis son equivocadas, son falsas a mi juicio. No guardan relación con la realidad científica que se está viviendo hoy en el mundo, en Chile. Hoy tenemos en Chile 2 millones de contagiados, Mauricio, 40.000 fallecidos en 2 años. Ese es nuestro dato. En Europa, en estos días, 3 millones de personas por día se han ido contagiando. Nosotros las cifras son ya, no tiene techo las cifras. Hoy día no sé cuánto vamos a tener, sobre 24.000, no sé, vamos a llegar a cifras escandalosas. Hay una falsa sensación de seguridad en la población de creer que por ser más suave no me va a llegar o me da un resfriado. Claro. Y que esto poco menos que hay que dejarlo pasar porque da lo mismo, nada va a alterar nuestra vida y nuestra cotidianidad. Una mala sensación de percepción transmitida equivocadamente por el gobierno. ¿Y usted diría que el ministro París no está siendo lo suficientemente enfático para dar esa señal, más bien esa señal de alarma, esa señal, ¿no es cierto?, de que hay riesgo, de que aquí no hay un factor económico que está en juego para efectos de que no sigamos retrocediendo en fase, sino que, bueno, estamos vacunados y que por lo tanto tenemos que seguir protegiendo, diputado? Sí, yo creo que hay debilidad en el planteamiento. Yo recuerdo perfectamente hace un año, exactamente un año, fines de enero 2021, cuando muchos levantamos la voz diciendo, cuidado, el famoso pase de verano va a ser un desastre, vamos a tener graves problemas, y terminó pasando lo que pasó. Hoy día los aspectos económicos están preponderando dentro del gobierno, el turismo, el desarrollo económico, la actividad de las personas, se le tiene temor a hablar de cuarentena, ni siquiera se quiere tocar ese punto, yo no digo llegar al extremo, pero creo que hay dos factores que el gobierno está mal en este minuto. ¿Está fuera de control la pandemia, diputado, disculpe? ¿Está fuera de control en este momento? Sí, absolutamente.
en este momento está descontrolada. Y le digo esto con mucha responsabilidad. Hoy día no hay capacidad de poder llegar a ningún contacto estrecho verdadero de una persona. Hoy día un contagiado le pide a la autoridad, mire lo que le pide, que llame por teléfono a las personas que conozca, que sepa que han estado con él o con ella, para advertirles que él está contagiado. Claro. Hoy día estamos así, estamos ciegos, estamos navegando en la oscuridad. ¿Y por qué ocurrió eso, diputado? Estamos totalmente a la deriva. Diputado, ¿por qué está ocurriendo? Porque yo creo... Eso. ¿Por qué se tomó esa decisión? Si usted dice que en el fondo sabíamos lo que iba a pasar. Se tomó una decisión de postergar, dilatar un poquito, sabiendo que Omicron es mucho más rápido, es más corto el periodo de incubación. Nunca hemos logrado, mirando hacia atrás, superar una trazabilidad razonable. Nosotros llegábamos en el mejor momento a 3 personas por cada contagiado. Ese fue lo mejor que eso nunca lo hemos hecho bien. Prefiero de la trazabilidad. Nunca ha estado a la altura. Y ahora se debilitó y se cayó. ¿Pero por qué? De nuevo le pregunto. No hay personal diputado, es una decisión, lo abro para plantear algunas tesis, porque en general apenas se comunicó el nuevo sistema de trazabilidad o de alerta, en fin, la mayoría de quienes comentan desde el punto de vista científico las decisiones del gobierno estuvieron en contra. Mi pregunta es la siguiente: ¿por qué cree usted que el gobierno tomó esa decisión? ¿Es un tema económico? ¿Es un tema del personal? Sabiendo que se iba a contagiar mucha más gente, no iban a tener la capacidad para rendir, para tener respuesta, y mejor entonces cambiemos el sistema para que no nos critiquen después. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo se tomó esta decisión? ¿Por qué? Yo creo que hay 2 factores que pesaron en el gobierno. Esta es mi idea, puede ser opinable. Uno es que tenemos una altísima tasa de vacunación, pero con 2/3 de esquema completo. Completo significa con 3 dosis, 2/3. Si usted la baja a 2 dosis, sería 90%. Pero estar con 2 dosis hoy es no estar vacunado. No, ¿por qué? Exacto. Porque la segunda dosis todos se la pusieron más allá de 6 meses a la fecha. Por lo tanto, el esquema completo el que vale son 2/3 de la población. Ahí hubo una sensación de seguridad mayor de la esperada, que yo creo que el gobierno lo hizo repensar medidas más audaces. Y segundo, que yo creo que también de algún modo ronda la idea de la inmunidad de rebaño. Ronda la idea de salgamos a abrazar al virus a las calles, claro. No nos compliquemos tanto, esté más suave, tenemos mucha población vacunada, ¿para qué nos vamos a hacer tanto problema si las camas siguen estando disponibles, si no hay una saturación de hospitales? La diputada de su partido señala aquello, diputado, La diputada de su partido acaba de decir, la diputada de su partido, Jenny Álvarez, acaba de decirnos que ella esa es la idea, ¿no es cierto? Que todos nos contagiemos finalmente para tener esta inmunidad de rebaño, que en la verdad sea dicha. El tema es cuánto contribuye a esa idea, precisamente que una autoridad de la República defienda esa tesis. No contribuye, porque hoy día, ¿quién puede asegurar en Chile y en el mundo que la inmunidad de rebaño con Omicron va a ser efectiva? O sea, hasta ahora nada. Yo le digo que nunca más haya variantes. ¿Alguien va a decir que no hay más variantes después de Omicron? Claro, se dijo que Israel la había alcanzado en su minuto. Y no es así. No. Diputado, ¿y usted está de acuerdo? Diputado, ¿y usted está de acuerdo con pasar a su compañera al Tribunal Supremo del partido? No. Yo creo que esto no se resuelve por la vía disciplinaria. Esta es una convicción que ella, que por lo demás está terminando, yo le tengo enorme cariño a la Jenny. Los criticó a usted, diputado, Los criticó bastante, los criticó mucho a ustedes, al partido, básicamente, por haber revelado su nombre. ¿Qué le parece a usted? Porque se vulneraron sus derechos de paciente. ¿Qué le parece a usted? No. Eso no provino de nosotros ni los diputados socialistas. Vino de la Cámara, de la mesa de la Cámara. Pero ahí una declaración. En un momento la información más directa. Pero una declaración de su partido, sí, pues, ¿no, diputado? ¿Y del presidente del partido? Sí, claro. Pero eso fue después que se supo. Que se supo el nombre de ella. ¿Es cierto, diputado? De las otras fuentes. ¿Es cierto que habían parlamentarios que no sabían que ella no se había vacunado? Porque ella nos dijo en la entrevista que eran muy pocos, un par, que en general todos sabían que ella no estaba vacunada. De hecho, en la Cámara, ni siquiera pensando en el partido. Y ahí lo pregunto también por la responsabilidad que tienen ustedes frente a los funcionarios públicos, quienes tienen que tener las vacunas, quienes tienen que mostrar el pase de movilidad, en cambio ustedes no. Claro, primero lo que ella dice es cierto. Había una inmensa mayoría que sabíamos que ella no estaba vacunada por una convicción. Lo segundo es un problema de administración de la Cámara, porque se le pedía el pase de movilidad a los funcionarios y no a nosotros. Yo lo hice ver esos meses atrás. Me parecía un absurdo, porque si no,
¿por qué no se instaló la sesión telemática antes? Claro. Así como estamos hablando usted y yo, lo hicimos. Que eran las muchas veces. cuarentenas. ¿Sabe lo que no es cierto? Remota. ¿Sabe lo que no es cierto? Algo que nos dijo Jenny Álvarez durante la entrevista. Tengo información aquí del diario La Tercera, un fact-check, que plantea que lo que ella nos decía sobre que Japón había decidido institucionalmente, del gobierno, dejar fuera las vacunas para que entrara un remedio que se llama ivermecticina, que si no me equivoco es un antiparasitario. Es falso. De hecho, en Japón el 77% de la población había recibido al menos una dosis y alrededor del 72% había sido vacunado con ambas dosis. Entonces, en fin, claro, la evidencia es la evidencia, ¿no? La ivermectina se trató de usar en Chile en la UCI, lo hizo mi colega Sebastián Ugarte, de hecho fue los primeros. Pero no es una vacuna, es un remedio que se creyó que servía y no sirve para nada respecto al Omicron ni a la SARS-CoV. Y por lo tanto, ni Japón ni otros países asiáticos han abandonado la vacuna, que es la única herramienta que permite prevenir. Eso es categórico. Diputado, falsa información entonces de la diputada socialista. Y permítame también, quiero agregar una noticia que se ha conocido que ha enlutado al mundo del deporte mundial. Estamos hablando del campeón olímpico reconocido antivacunas que muere, ¿no es cierto?, como consecuencia del COVID-19. Estoy hablando de Silvester, no sé cómo se pronuncia, Soyani. La Federación Húngara de Gimnasia confirma entonces la muerte del campeón olímpico de este país, con el nombre que les estoy señalando, no sé cómo se pronuncia, que se oponía a las vacunas y que muere como consecuencia del COVID-19. Bueno, lo dejo planteado nomás, diputado, porque creo que es importante ponerle aquí Mirna, rostro humano antes de a esto. solamente decirle a Mirna y a todo el panel que si hay 5 millones de chilenos aún, que es ese tercio no vacunado, que está a mitad de camino o no se ha puesto ninguna dosis, la recomendación no mía, sino recomendación mundial e internacional es proceder a hacerlo ya. Aquí no hay traje ni protección. Yo estoy vacunado, ustedes están vacunados, pero ustedes y yo nos podemos contagiar. Nos puede dar más suave o no, pero si yo no estoy vacunado, hay 20 veces más seguridad de que usted va a caer hospitalizada producto del Omicron. Ese es el drama. Sí, diputado, no queremos dejar pasar el hecho de que hoy día se está produciendo